Buenas noches amigos, buenas noches señor Enrique. Esta noche tenemos al gran Pablo Fuente con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. Sabemos que estás muy liado últimamente, que no tienes tiempo casi ni para dormir. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí, que es un placer de verdad tenerte aquí. Ya sabes que te apreciamos mucho, tío. Bueno, gracias a vosotros. Es un honor estar en en vuestra nueva andadura y bueno, ha costado un poco, pero aquí estamos. ¿Qué tal, Luis Pablo? Muy buenas noches. Oye, lo que dice Luis Pablo, un verdadero placer. Hacía tiempo que no hablábamos y al final esto, más que una entrevista, como te decía antes al principio, bueno, es una charla entre amiguetes. Este experimento que nos hemos liado yo y Luis aquí a divagar en YouTube, la verdad es que damos las gracias también a todos los que nos van viendo sábado tras sábado, porque de alguna manera, pues bueno, están ahí apoyando un poco esta iniciativa y al final, mientras nosotros lo pasemos Eso bien, es, ¿verdad, Luis? Pues eso es de lo que se trata. efectivamente, eso es lo importante, Eso. que la pasemos bien. Pues mira, bueno, ya estamos viendo una foto, vamos a empezar aquí, un poco el hilo conductor de este programa suele ser a veces, bueno, pues vamos poniendo fotos y vamos charlando, ¿no? Sobre lo que vaya surgiendo. Y esta foto que estás viendo aquí, a ver si nos la puede poner ya Luis para que Ya la vean nuestros directamente, amigos, porque ¿no le vas a preguntar directamente, nada? vamos ahí a saco. ¿No le vas a No, decir es nada, que señor Pablo? yo quiero comentar cómo conocí a Pablo Fuentes y saber que era Pablo Venga, Fuente. Es que esa es adelante, la historia. fotografía. Esta foto está tomada recientemente en la Rioja Alavesa, ¿no? Andaba yo por ahí con la bicicleta y bueno, estas son una de las gafas que suelo utilizar. Y la verdad es que es curioso porque, no sé si recordarás, Pablo, allí por marzo del 2017 resulta que se celebraba en Burgos la Expo de Cuarto Milenio. Me acuerdo. Se celebraba también lo que es las Noches del Misterio con Iker y con Carmen. Y antes de la Noche del Misterio, en aquel teatro no, no era un teatro, creo que era, no recuerdo muy bien, porque estaba en varias ya vamos, confundo los lugares. El caso es que se nos acercó un joven muy educado y muy simpático y a todo el equipo de Cuarto Milenio nos regaló unas gafas, ¿no? Estas gafas tuneadas con esos aliens que hemos visto. Pues estábamos Javi, estaba Enrique de Vicente, estaba Iker, estaba Carmen, estaba Diego Marañón. Y la verdad que, bueno, pues muy agradecidos y, vamos, nosotros encantados, ¿no? Con este souvenir. Y el caso es que con el paso del tiempo yo me di cuenta o me llegué a enterar que aquel chaval era Pablo Fuente. Digo, pues lo que es la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida y de qué manera, digamos, te acercaste ahí a nosotros. No sé si recordarás un poco el día este que estoy comentando. Lo recuerdo perfectamente aquella noche, como bien dices, Burgos. No recuerdo cómo se llamaba el auditorio, era un auditorio que yo creo que es el Sí, más grande que hay. Y sí, os llevé unas gafas porque me hacía ilusión que las tuvieseis y veo que las sigues usando, o sea que eso es buena señal. sí, sí, no, no, son unas gafas muy buenas y bueno, además que son muy chulas, ¿no? Tuneadas con esos aliens, la verdad es que la gente dice, oye, ¿dónde has conseguido esas gafas? Digo, pues aquí es lo que tenemos los misteriólogos, que tenemos aquí Además, gafas que sabes que tuneadas. ya no se pueden comprar, eso fue una aventura en la que me metí y que no salió bien, bueno, de esas cosas que pues que uno prueba en la vida y unas veces te va bien las cosas y otras no. Esa es una de las cosas que a mí me fue mal, bastante mal, de Uh hecho. -huh. Así que tienes algo que ya no existe, o sea que si tuviera algo de valor, pues ahora tiene un poco más. Mira qué bueno. Yo creo que incluso Iker alguna vez en redes ha colgado alguna foto también con estas gafas, Sí, porque también las guarda con cariño, ¿no? sí, Porque, sí, bueno, sí. porque eran tuyas y porque, bueno, porque eran bonitas, ¿no? La verdad es que el Yo le he diseño estaba escuchado muy bien. decir a Iker a Pablo directamente que él sigue teniendo esas gafas y que las utiliza para el coche, que las utiliza a diario. Solo Y en el usa coche sí, esas. bueno, te las Solo, dejo a ti delante mío. sí, solo usa esas. Bueno, de hecho, cuando liquidamos la compañía, eh, pues algunas que quedaban ahí en el almacén, pues se las mandé porque sabía que le gustaba el modelo y entonces le mandé, y debe tener 3, 4, 5 por eso. Pero dice que le encanta la lente y tal, o sea que... Pero bueno, oye, que es una anécdota. Me acuerdo Sí, perfectamente de esa noche, me acuerdo que estabais todos allí y yo me acerqué ahí con toda la ilusión del mundo. Estaba Javi Pérez Campos también. eso es, eso es. Sí, sí, sí. Una gran noche, ¿eh? Y además me acuerdo de, mira, de Neonimus, cómo me puso la piel de... Sí, sí, que ofreció allí una de sus performances tan peculiares Sí, y la verdad es que nos dejó a todos sobrecogidos, en silencio, cómo uy, actuó, sí, cierto. Cierto, sí, cierto. De todas maneras, Pablo, bueno, hemos estado anunciando estos días en redes de que, claro, queremos hablar con el Pablo Fuente, pero no con, digamos, esa autoridad informativa que nos está poniendo al día en estos temas de la pandemia, ¿no? Esos tiempos tan convulsos, sino que queríamos hablar contigo de misterio, sí. porque yo creo que es una forma también de conocerte algo más
y de alguna manera desengrasar un poco, ¿no? De tanto virus que, bueno, supongo que a ti también te vendrá hasta bien y todo, ¿no? ¿Qué Eso. falta hace, Mira, Enrique? Pablo, al Eso grano. es, eso ¿Cómo es. empezaste en el mundo Ya del que misterio? fotos, Cuéntanos. ¿Cómo has acabado aquí? ¿cómo se ha acabado Y aquí? no creo que Bueno, hayas ido yo, regalando yo, gafas. yo no sé si se ha acabado o estoy empezando. Mira, Ojalá ¿cómo has sea acabado aquí o cómo nada. se estás empezando ahora aquí? Vamos. Pero pues he empezado por pesado, por plasta, por... Yo... Mira, yo tenía un viejo sueño que era trabajar algún día en la radio, aunque no hice periodismo, me dediqué a otra cosa, yo soy economista, Ujú. pero en cuanto tenía un rato libre me iba a la cadena SER por la noche, estuve pues no sé cuántas noches de mi vida viendo en directo a Miguel Blanco con su espacio en blanco, nos hicimos muy amigos y luego salí a vivir fuera y descubrí una noche ahí quería Carmen con Milenio 3 y bueno, por avatares del destino ellos en una alerta ovni que organizaron buscaban a un corresponsal, corresponsales por Europa, y entonces yo me ofrecí, oye, que yo puedo ser corresponsal en París y tal. Total, que al final me tuvieron toda la noche al teléfono, no me pincharon, yo les mandé un email y dije, joder, casi me congelo esperando a que me llamaseis, no me habéis llamado. Y entonces Carmen me invitó un día, cuando volviese a España algún fin de semana, pues me invitaba a ver Milenio 3 en directo. Ajá. Y cumplió su palabra allí que me fui años después, y luego lo contaré si queréis, resulta que Guillermo León estaba allí esa noche Ajá. y tiene una grabación que le dije, oye, yo estuve una vez en Milenio 3, solo he estado una vez, y había un tío grabando y me decía, era yo. Y digo, hombre, y recuperó la grabación y allí se me ve, claro, Guillermo no daba crédito, ¿no? Pero bueno, yo Ah, ahí quería Carmen aquella noche y a raíz de ahí, pues mantuvimos una comunicación intermitente por vía correo electrónico. Yo me cogí algún avión cuando ellos presentaban un libro y siempre aparecía Pablo el Pesado. Y cuando volví a España, que fue en el año 2017, pues bueno, volví a estar más en contacto con Iker por mail y demás. Y un día, pues no sé por qué, organizó una comida ujú. en la que acudió Luis, que es cuando yo conocí a Luis, y empezamos a trabajar un poco de tecnólogos con Milenio Live, con muchas ideas. Y a raíz de ahí, Iker, bueno, yo le voy haciendo propuestas. Él me dice, oye, me gusta cómo tratas los temas, ¿por qué no vienes a Cuarto Milenio algún día? Y así empecé, ¿no? O sea, que un poco por insistir, por pesado y porque es una de mis grandes pasiones, la verdad, el periodismo. Y estoy seguro que algún día, cuando pueda, pues estudiaré la carrera, pero no tengo mucho tiempo libre, o sea que no sé cuándo lo voy a hacer. Pero ahí está, en la lista de Pues que sepas, pendientes. Pablo, que hablando del vídeo ese que has comentado de Guillermo León, he estado detrás de él toda esta semana, después de que ya teníamos cerrado para tu entrevista, para conseguirlo. Porque quería esa imagen de verte a ti allí en la cadena SER, pero nada, ya sabes cómo es Guille. Que sí, 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 y luego nada, no ha habido manera. Pero vamos, que hemos estado detrás de ese vídeo, que lo Oh, sepas. pues ya lo buscaré porque yo Sí, creo lo que lo tienes tú, joder, tengo. pues sería genial. Para la Sí, segunda sí, parte de la entrevista lo estaría tengo. genial. Lo tendría que buscar, pero estoy seguro que Nada, eso aparece. seguro, eso seguro. Bueno, Hay que decir, Pablo, que otra de tus grandes aficiones y facetas es la deportiva. Y bueno, en una disciplina que no es moco de pavo, como es el tema de los Ironman. Yo desconocía por completo esta faceta tuya hasta que esta foto que estamos viendo ahora, tomada en Vitoria en julio del Este verano. 2019, del año pasado, eso es, que Bueno, digo este verano, pero era el verano de sí, 2019. del año pasado, eso es. Y que viniste a Vitoria porque se celebraba el Ironman aquí en Vitoria y la verdad es que, bueno, tuvimos una mañana muy intensa y me pusiste al Sí. día en esta disciplina que yo desconocía por completo, siguiendo la carrera, contando todos los avatares de este tipo de competiciones y la verdad es que es una competición muy dura que, bueno, que tú has vivido, ¿no? Que tú has participado en este tipo de Sí. carreras. Bueno, es que como la locura siempre va acompañada, tiene muchos ángulos, pues hace unos años me dio por el triatlón de larga distancia Sí. y, y como soy muy obsesivo y muy compulsivo, pues que lo tengo todo lo malo lo tengo. Entonces me metí muy a fondo en el tema y al final pues me enganché al Ironman, que es, para la gente que no lo sepa, es triatlón de larga distancia, son 3,8 kilómetros nadando,
180 en bici y 42 corriendo. Eso, una prueba durísima. O sea, eso es, vamos, Sí. nunca mejor dicho lo de Ironman. Pero bueno, lo que es más duro es entrenarlo, porque son muchos meses de muchas horas a la semana, mucha preparación, mucho sacrificio, y tener a alguien al lado que te soporte, ¿no? Que eso es lo más difícil. En mi caso es mi mujer, que es una santa, y que ella es la que realmente es el 50% de que yo puedo hacer eso, porque necesitas a alguien que entienda eh, lo que conlleva, y son muchos fines de semana. Los fines de semana tienes días que entrenas, pues te levantas un sábado y metes 7 u 8 horas, y entonces tienes que tener a alguien que sea capaz de aguantar eso, ¿no? Pero bueno, luego tiene un lado positivo, que hemos viajado por todo el mundo compitiendo y hemos estado en varios campeonatos del mundo, en Hawái, hemos estado en Australia, hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en Luxemburgo, Suiza, Bélgica, España en varios lugares, en Lanzarote, en Barcelona, en Vitoria. O sea que al final viajas. Ajá. Y es una cosa también muy bonita. Y tú que tuviste esa foto que estabais enseñando ahí, que fue un día maravilloso, que lo pasamos entero juntos en Vitoria, Sí, sí. yo creo que tuviste muy de cerca pues lo que significa, ¿no? Igual te lo cuentan, pero cuando lo estás viviendo y ves ahí a la Claro, gente tan de claro. cerca. Claro, claro. Por eso yo recordaba ese día pues con mucho cariño, ¿no? Porque, claro, tú estando metido dentro de este tipo de competición y yo desde fuera, que desconocía por completo cómo se llevaba a cabo, la verdad es que me pusiste al día y, bueno, y tiene sus entresijos y la verdad es que es una competición, pues eso, digna de ver, ¿no? Además me llama la atención el apoyo tú que hacías a todos los corredores que conocías y que no conocías, que pasaban por delante nuestro, que les seguías ahí al lado de ellos dándoles ánimos, apoyándoles para que no, digamos, desfalleciesen o abandonasen la carrera, ¿no? Pegando buenos gritos, ¿te acuerdas? Eso es, eso es. Porque al final, cuando tú has estado dentro y estás en una competición que es tan dura, ¿no? Y sobre todo en la parte final, que es la maratón, que vienes de hacer 180 en bici más 3, casi 4 kilómetros nadando, pues en el kilómetro 20 de la maratón, del 30, que son momentos en los que el cuerpo y la cabeza te están diciendo que te pares y que ya no, o sea, que no puedes dar ni un paso más, es muy importante el tener el apoyo de la gente y ahí el ánimo y el aliento y el grito, ¿no? Y entonces, pues como yo cuando estoy compitiendo, pues me da un subidón cuando escucho, venga Pablo, porque llevas escrito el nombre en el dorsal, o sea que es que aunque no conozcas a la persona, lees José o Laura, y entonces dices, Sí, venga Laura, y oye, como que te da un subidón, ¿no? claro, Entonces, claro. a mí me gusta mucho también ir a ver carreras, cuando yo no compito, ir a ver, sobre todo porque tengo muchos amigos también que compiten, y sobre todo ir a dar el apoyo porque son días muy largos, muy duros, y yo creo, oye, que hay que echar una mano cuando se puede, y a mí me gusta eso. Claro. Volviendo un poco a tu faceta de periodista, claro, hay que hablar de tu radio en formato podcast, el Respeto. Que, Periodista, que no soy periodista, sí, que lo bueno, quiero. periodista entre Faceta de comillas. Bueno, periodista, pero bien lo ha dicho. se puede decir, mira, a mí también la gente me suelen confundir con que soy periodista y no soy periodista, pero una vez un periodista que sí era periodista me dijo, mira, vosotros que tenéis una trayectoria en los medios de comunicación, no sois periodistas de carrera, pero sí sois periodistas por experiencia, porque lleváis mucho tiempo, ¿no? en los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahí está un poco lo que es la diferencia, ¿no? Entre Llevas una mucho cosa y más tiempo que yo en esto y lo haces 1000 veces mejor que yo, pero como Hombre, decíais, o sea, yo soy un amateur que está jugando a esto, ¿no? Lo que pasa es que me tomo las cosas bastante en serio, entonces intento sí, hacer bien, pero sobre todo espero que esto me sirva para el día que lo vaya a estudiar de verdad, porque lo quiero hacer, sí. pues que me sirva un poco de base, ¿no? Hombre, y eso es a lo que iba, el podcast El Respeto, bueno, más que base, porque me llevas ya un montón de programas, ¿no? Haciendo Pues este fíjate, podcast. hace poco tuve una charla con Alex Fidalgo, que es un podcaster pues de los mejores que hay en este país, ¿no? Que tiene un podcast que se llama Lo que tú digas, que si la gente no lo conoce lo recomiendo encarecidamente. Y tuvimos una charla, primero él me llevó a su podcast y luego le llevé yo al mío, con lo cual Ajá. hemos hecho ahí un crossover un poco extraño. Pero me dice, oye Pablo, tú empezaste el respeto en 2015. Y digo, pues sí. O sea, que fue, por supuesto ya había gente que hacía podcasting antes, ¿no? Pero fue una de las, o sea, fui de, no sé, de los primeros, no, pero que no he empezado anteayer. Lo que pasa es que luego, por avatares del destino, pues lo dejé aparcado. Hice un año muy intenso que fue 2015-2016,
En ese momento solo hacía formato podcast puro, o sea que no estaba en YouTube. Ujú. Y luego, bueno, pues a raíz de toda esta exposición dije, oye, Pablo, ya que estás tan metido, yo creo que es el momento de retomarlo, ¿sabes? Porque vas a llegar a más gente, un poco aprovechando también el tirón. Claro, claro, Eh, claro. Además, a mí siempre me llama la atención el nombre del respeto, ¿no? Digo, ¿por qué Pablo habrá puesto el respeto? Y cotillando un poco en tu biografía, claro, la palabra respeto viene del latín respectus y originalmente significa mirar de nuevo. Y sí. me parece preciosa esa expresión, ¿no? De mirar de nuevo, ¿no? Que dice mucho, que es muy significativa. Sí, la gente que vaya a escuchar los primeros programas que están en iVoox, por ejemplo, verán que hay algunas cuñas que dice, pulsa la pausa, mira de nuevo, Ajá, el respeto. Porque la filosofía del programa era, a mí me daba coraje, yo soy una persona muy curiosa y entonces me paro pues cuando me voy a una panadería artesanal, pues intento hablar con el tipo o la tipa que está haciendo el pan y que me cuente cómo lo hace y tal. Entonces dije, joder, qué bonito sería hacer un podcast sí, en el que cosas que damos por hecho, pues las redescubras o ajá, las descubras, o sea, redescubriendo lo cotidiano, que también era como un subtítulo que tenía el podcast, era un poco la filosofía. Entonces, cuando estuve indagando la etimología en latín, pues es exactamente como tú dices, mirar de sí, nuevo, me parece muy bonito. Pero luego tiene otras implicaciones. La palabra respeto, pues por ejemplo, la duración de las entrevistas. Vivimos en un mundo en que todo se hace muy rápido y que se tocan ajá, los temas pues muy por encima y a mí me gustaba ir al grano. Entonces me acuerdo que cuando empecé, mucha gente me decía, pero Pablo, ¿cómo puedes hacer una entrevista de 1 hora? ¿Qué coñazo? Digo, hombre, pero es que si tú te metes a investigar o a hablar de un tema, hay que darle tiempo a la persona para que te lo cuente bien, pero claro, segundo, el medio en el que estás emitiendo, que es en un podcast, pues tú puedes pulsar la pausa y seguir mañana perfectamente. claro, claro. Ahora con YouTube es un tanto distinto porque, claro, a mí siempre me gusta hacer las cosas en directo. Curiosamente, esta entrevista, pues la estamos grabando porque me es imposible hacerla cuando vosotros emitís en directo. Pero a mí los programas, incluso Iker, cuando me invitó a la estirpe de los libres, le dije, yo no quiero grabar, yo quiero ir al directo. También un poco por ir entrenando, ¿no? Ajá. Pero ahora el respeto en directo en YouTube, pues estamos yéndonos a duraciones de 90 minutos y hay muchas veces que me quedo con ganas de más, ¿sabes? Sí, 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 sí. Hombre, también hay que decir que tu forma de llevar las charlas en el respeto, pues eso, crea un ambiente muy majo para meterte de lleno en la conversación, ¿no? Con el invitado. Y eso requiere de tiempo, lo que tú dices, tiempo que igual en televisión o en radio normal, pues no suele haber, ¿no? Entonces ahí sí que consigues esa ambientación para involucrarte de lleno, ¿no? En la charla o el tema que estéis tocando. Sí, y una de las cosas que aprendo es que me pasa con algunos invitados, ¿no? Que llevo al programa, Sí, que ves que les notas que hay algunos que se abren muy rápido, pero otros que es como el fútbol o como el Ironman, ¿no? Que tienes que calentar un poco hasta que el cuerpo empieza a carburar. sí, 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 sí. Y entonces ves invitados que empiezan la conversación y hay algún intercambio de, ¿no? De ideas y de comentarios y de preguntas que tú ves que no estás sacando, no está saliendo todo lo que tú percibes que hay detrás, ¿no? Y llega Claro. un momento que el tiempo en la entrevista hace como clic y entonces ves que la persona se abre más y que la charla pasa a otro nivel. Ujú. Entonces, yo he notado que casi siempre suele ser así. Luego hay gente que tú ves que no llega a entrar porque es como que tiene una coraza. em, pero yo creo que la duración es muy importante también para eso, ¿no? Para sacar el jugo a un tema. Es lo que yo pienso. La semana pasada estaba con nosotros como invitado Pablo Vergel, Sí. de Reediciones Ah, Anómalas. Y bueno, y también te lo comento porque has escrito el prólogo de un libro que está ya, no sé si ha salido ya o está al caer, del pues el mira, pacto sale la semana que viene. ajá, el pacto de silencio, que has hecho el Es prólogo, ¿no? De, de Ana este, Andrea de Faber-Kaiser. este libro. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo te Pues, engatusó Pablo para... pues mira, me acuerdo que me mandó un correo y me dijo, oye Pablo, que como estás tan metido en el tema del COVID y yo creo que hay algunas similitudes.
y estamos reeditando este libro. ¿Tú lo conoces el libro? Y digo, sí, sí, claro que lo conozco. Para la gente que no lo sepa, Andreas Faber-Kaiser, bueno, pues, o sea, es una leyenda, ¿no? En el mundo del misterio en este país, tristemente fallecido hace unos años, pero bueno, tenía unos programas de radio en Cataluña Radio alucinantes, escritor de libros increíbles, ¿no? Y él escribe, Andreas, muy, muy obsesivo, que en eso yo me intento parecer a él, en meterme a fondo en los temas, ¿no? Es para mí un referente. Pues él escribe este libro, Pacto de Silencio, que es una investigación muy rigurosa sobre el tema de la colza, ¿no? De la intoxicación, Sí. que se van a cumplir ahora 40 años, además de aquel terrible incidente que la gente más joven que nos esté viendo pues no se acordará, ¿no? Pero, o no estaban todavía aquí, pero bueno, hubo una intoxicación muy importante en España. Y Andreas escribió este libro, esta investigación, que se llegó a utilizar en el juicio, como los abogados de defensa la utilizaron en el juicio. O sea, imaginaros el nivel de detalle y de hasta dónde se metió, ¿no? Quizás eso le costó a Andreas disgustos y bueno, él tenía una teoría, ¿no? Empezó a pasar miedo a raíz de algunas cosas que pasaron después. Pero entonces Pablo Vergel, por responder, que me enrollo mucho, Sí. Pablo Vergel me escribe y me dice, oye, ¿tú te atreverías? Y digo, joder, me da mucho respeto, pero me haría mucha ilusión escribir el prólogo. Claro, aparte que es el momento ideal, ¿no? Tú tan metido en lo de la pandemia y el tema que toca Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Era como una conjunción que se daba sí o sí. Y lo que es alucinante es que cuando me puse boli y papel Sí. a estudiar, bueno, primero lo que hice es repasar el libro porque lo había leído hace muchos años. Además es un libro que desapareció, o sea, es un libro casi inencontrable, con lo cual la gente ahora tiene la posibilidad de comprar una joya, ¿no? Que se reedita, yo creo que es un proyectazo. Eso es. Pues cuando me puse negro sobre blanco a ver las similitudes que existían entre un caso y otro, pues me quedé muy impresionado, ¿no? Y eso es lo que he intentado reflejar en el prólogo. La verdad es que me hizo mucha ilusión que me lo pidiese y cuando lo entregué nunca había hecho algo así, con lo cual siempre vas con las dudas. Oye, no sé si está bien o está mal, ¿te ha gustado? Y Claro, claro. me dijo, oye, me encantó y tal. Y bueno, pues ahí sale, el libro sale la semana que viene y deseando recibirlo y tenerlo entre mis manos, ¿no? O sea que... Sí, no, hay que reconocer que la labor que está haciendo Pablo rescatando estas joyas del pasado a nivel de libros es, vamos, impagable. Que al No, final, además, por 15 euros tienes unas joyas que son, pues eso, para los que nos gusta la literatura y encima el mundo del misterio, vamos, hay que tenerlas Oye, sí o Pablo, sí. y ahora saca otro libro de Andreas, o sea que está... Todo lo que saca, reediciones anómalas, o sea, no hay puntada sin hilo, como bien se dice, ¿no? Eso es. Son cosas muy, muy especiales y para la gente que no lo conozca yo creo que es muy quería preguntarte, recomendable. Pablo, a raíz ya del prólogo que has hecho de este libro, ¿tienes pensado hacer algún libro tú? ¿Tienes que pensar escribir algún libro sobre algo? Pues, pues mira, me han propuesto una editorial muy importante, me contactó hace 2 meses para escribir un libro. La verdad es que me quedé muy sorprendido cuando se pusieron en contacto conmigo. Y la misma editorial, pero no me sale ahora la palabra, otro sello de la Sí. editorial también me contactó. O sea que la misma editorial me ha contactado por 2 vías para empujarme un poco oye, Pablo, ¿por qué no escribes un libro y tal? Y me da un poco de vergüenza decirlo, pero les he dicho por el momento que no, porque es que de verdad que no tengo más tiempo y yo creo que si me meto no me gustaría hacer algo que fuera una chapuza. Con lo Claro. cual, hay ahora la incertidumbre es algo que está ahí para todos. Yo tengo un trabajo al que me dedico que no tiene nada que ver con esto, no tiene que ver ni con el misterio, ni con Cuarto Milenio, ni con Milenio Live. Yo tengo un trabajo y me lleva muchas horas al día y aparte tengo mi hobby, que mi hobby son muchas otras horas y entonces encontrar tiempo para mi familia, Claro. Es que ya no me da más de sí. Entonces, No te da la vida, como se suele decir. no me da la vida, pero es que yo soy muy, o sea, una de las cosas que aprendí haciendo Ironman es aprovechar mucho las horas, o sea, yo creo que saco mucho jugo a las horas del día. Duermo poco,
pero yo creo que por el momento no puedo hacer ese libro. Si cambia algo, porque las circunstancias en el mundo, pues los negocios, hay cosas que no salen bien y tal, y si hay una parte de mi vida que se queda libre, pues entonces les diré que sí. Y ese es un pacto al que hemos llegado, ¿no? Oye, que si veo que puedo encontrar el tiempo que yo creo que va a requerir hacer eso, que lo haré, si ellos siguen teniendo interés, que quizás a lo mejor un día les llamo y me dicen, oye, pues no. O sea, Claro, entiendo que el libro iría enfocado a los tiempos convulsos, ¿no? Que estamos viviendo. Sí, la idea era que yo expresase un poco mi opinión, aparte de todo lo que he vivido, porque me metí en esto muy al principio, al tema del COVID, también un poco basado en mi experiencia profesional y en lo que he hecho en mi vida en ese ámbito, pues dar un poco mi opinión de cómo va a ser el futuro, cómo nos ha cambiado el mundo a todos los niveles, sobre todo a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel, bueno, también sociológico, ¿no? Y a nivel psicológico. Y un poco dar mi visión de cómo yo veía que iba a ser el mundo post-COVID. Esa era un poco la propuesta. Luego, otro proyecto que se ha quedado un poco así paralizado, que nos ha afectado un poco a casi todos los colaboradores, ¿no? de Cuarto Milenio, del equipo milenario, son los viajes de la nave del misterio. Tú también estabas ahí como, vamos a decir, guía, ¿no? De excepción para estos viajes. Sí, la verdad es que Iker me pidió que estuviese y a mí me parecía pues un proyecto muy bonito, pero como bien dices, esto nos ha dejado a todos ahí no llegué a trabajar en ninguna ruta, tenía cosas en la cabeza, una propuesta que tenía que estaba trabajando en ello. Sí. Yo no soy de las personas más rápidas, me gusta cocinar bien una cosa para cuando sale, pues decir, oye, pues está bien hecho ya, sí. Puede gustar más o menos, pero por lo menos está trabajada, que no es una cosa. Y entonces no había y no había llegado a hacer todavía esa ruta, pero bueno, luego se quedó todo ahí. Bueno, no, como bien dices, nos ha afectado a todos. Claro. Hombre, está claro, estás dejando claro, ya has dicho antes que eres un viajero empedernido, ¿no? Que has estado en un montón de lugares, ¿no? Del mundo. Y cómo no, en las primeras conexiones que te veíamos en Minino Live, claro, no conectábamos contigo desde cualquier lugar. O sea, has estado en lugares, la mar de, vamos a decir, inquietantes. Bueno, aquí está poniendo aquí a la Luis una serie de fotos que nos has enviado tú. No, esta no nos las has enviado. Ahí cumpliendo. Esta no la he enviado yo. Las hemos robado nosotros de internet. No. Vale. Me he colado ahí entonces. No. Mira, es que tendré que verlas porque veo desde lejos. Luis está sacando además las fotos que no se pueden enseñar. Estas fotos las he sacado yo de internet. No son fotos personales. O sea, están en redes, a disposición de cualquiera. No son fotos que hayamos hecho en algún momento dado, etcétera, ya sabes. Hombre, aquí Pablo, aquí somos... Tengo una pantalla muy pequeñita aquí delante. Claro. Yo creo que es una botella de algo, ¿no? Es una botella de vino, parece ser. Y una de las pocas fotos aquí en las somos que muy se le ve a Pablo Fuentes sonreír. Siempre es un hombre muy serio. Aquí somos muy... Me han dado un mensaje, alguien por Instagram, estoy subiendo fotos, como dice Enrique, pues yo soy muy viajero, he viajado mucho por el mundo y hoy me mandaba una foto, había subido una foto a mi Instagram y me escribía una chica, es la primera vez que te veo sonreír. Sí. Claro, entonces he pensado, no le he respondido, pero he pensado, bueno, es que también los temas que trato... No son para reír, ¿no? Demasiado. Claro, son temas, si os fijáis en lo que he estado en Cuarto Milenio, pues he estado en el tema de sectas, he estado en el tema de apuñalamientos. Sí, la mesa del coronel, que no eran temas tampoco para... ¿no? Claro, la mesa del coronel, que eran temas bastante serios. Ahora con el tema de la pandemia, entonces son temas que no sacan, aparte que, como dice Luis, eso lo puede contar él, yo soy muy sieso. Ahí estoy. No, yo he estado poco contigo, Pablo, y esa jornada del Ironman lo pasamos muy bien y vamos. Yo me iría contigo de cañas por ahí, perfectamente. Y de hecho nos fuimos de cañas. Ya sabes, Pablo, que lo decides siempre desde todo el cariño del mundo y todo el amor, porque te quiero con locura, tío. Ya lo sabes. No, pero sabéis que es mutuo, ¿eh? Pero lo que pasa es que una de las cosas que yo me doy cuenta, o sea, primero, la cara que tengo no la puedo cambiar. Entonces mucha gente me dice, es que tienes cara de borde. Digo, bueno, ya, pero no me puedo hacer cirugía. Podría sonreír más. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho
salir... yo soy una persona que me concentro mucho. Entonces, cuando me meto en un tema, igual, incluso mi mujer, viene aquí abajo y es como que tengo una luz roja que es que mejor no hablar, porque entro en un estado de muy alta concentración y luego salir de eso me cuesta mucho. Pero te digo que igual un fin de semana, termino el viernes por la noche y estoy todo el fin de semana todavía dándole vueltas. O sea, hasta que ya me relajo Sí, y saco el Pablo, que es un poco el Pablo más campechano. Tú lo viste en Vitoria, llevaba ya sí, un sí, sí, en sí. Vitoria, Ajá. estaba en un ambiente relajado, viendo amigos, y yo creo que lo pasamos bien y me viste reír y nos tomamos varias cervezas juntos. Eso es, por eso. O sea, que hay que romper esa imagen que te has hecho, que es lo que dices tú. Hablando de lo que hablas, tampoco vas a hacer humor, ¿no? Exactamente. De estos Pero temas. claro, también entiendo que la gente, la imagen con la que se queda de Pablo es esa imagen con lo que ves, ¿no? Y al final lo que ves es un tipo que está hierático, así, Claro. hablando de temas un poco complejos y complicados. Entonces, bueno, pues también lo Bueno, entiendo. Pues nada, vamos a rompemos romper ese mito el mito desde exactamente aquí, desde aquí, de que no es desde Top cierto. Secret Channel. Que sepa todo el mundo que Pablo Fuente no es un robot, sabe sonreír. Nada, y si sale esa ruta del misterio que tengas por ahí planeada, nada, unas cañas con Hombre, los por supuesto, asistentes ya sabes que nos Esa y lo apuntamos, podrán Enrique y yo. comprobar. Vamos para allí, vamos, de cajón. Esa foto es con el gran Nacho Efectivamente. Sevilla, que yo no Correcto. sé si es una foto tomada Yo en creo que esta es en Galicia. Galicia. Sí, pasamos unos días Yo juntos creo el que es verano con esta. pasado. Sí, pues fíjate, mira, eso fue mi cumpleaños el año pasado. Ujú. Oye, yo no soy muy de dulces, pero la tarta que me compraron su mujer, que es cariñosísima, es un encanto, y Nacho, recordaré toda mi vida esa tarta. Era una tarta de queso que compraron, y esto es en su casa en Galicia, que pasamos unos días juntos. Oye, la recuerdo con de volver a ese sitio solo a comprar Oye, la te recuerdo tarta. que todavía tenemos un fin de semana por ahí pendiente todos. Acuérdate. Sí, 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 sí. Bueno, Tenemos un fin de semana pendiente y lo bueno, haremos. vamos. Y esto no puedo ni ver dónde es, ¿Cuál? fíjate. Pero estas fotos, Luis, las has Estas sacado de sacas internet, todas de entonces. Yo No pensaba que internet, sé, todas. te las había No, no, mandado estas no son Pablo. las que manda Pablo. no. Estas en tu casa. Mira, eso es grabando un capítulo del Coronel. Ah, mira. Ujú. Que curiosamente el primer episodio, se rodaron 5 episodios Sí. o 5 programas. El primero lo hicimos en una localización exterior y luego los hicimos en mi casa. Ajá. Así que el 2, 3, 4 y 5 los hicimos en mi casa, en la parte de abajo de mi casa, que transformamos ahí un poco el montaje, que Luis ha estado aquí y conoce, que era un poco complicado, pero bueno, yo creo que No, no, quedó que bien. queda muy bien. Sí, Además, fíjate, impresiona ese hablaste. momento de decir, hola, soy Pablo Fuente. Entonces ahí se te ponían los huevos de Sí, corbata claro. y ya te callabas y escuchabas. Claro, es que hablando de fake news, hablando de espionaje, hablando de diésel, del terrorismo, pues qué cara va a poner Pablo, ¿no? Vamos, es que es lo Bueno, suyo. Y Poner ese además es rictus. que escribiendo los guiones, yo me acuerdo, por ejemplo, el que hicimos sobre el yihadismo, que es un tema muy complicado. Sí, Claro, siempre quieres, o sea, quieres ser lo más factual posible, pero son temas que sabes que vas a tocar hueso, ¿no? Y claro, sabes no, sí. que va a haber gente que se va a sentir insultada. Y entonces yo recuerdo, sobre todo ese episodio, el tiempo que me llevó escribir un guión para un rodaje. Yo tenía una sección de 5 o 6 minutos, Claro. pero te Claro, estoy hablando de días, ¿eh? claro, Días sentado además delante de son, la pantalla escribiendo un guión para decir, a ver, ¿cómo puedo claro, hacerlo para que no, o es que sea, para además, hacerlos- claro, es que además son temas que primero te tienes que documentar bien, ¿no? Y luego a ver cómo lo Sí, cuentas, ¿no? O sea, no exactamente, se puede decir de cualquier manera. exactamente. Son temas que requieren muchas semanas de leer, eh, y de hablar con personas, para no decir ninguna tontería. Claro, claro. Antes comentaba lo de viajar empedernido y que, claro, en tus conexiones de Miro Live que no han tenido que ver nada con esto de la pandemia, pues te recordamos que han sido desde lugares que no eran cualquier lugar. No sé si tiene Sí. por ahí Luis alguno de estos momentos, a ver si los puede Tenemos. recuperar. Un momentito. Ahora, bueno, vamos a Vamos a pasar a ver. las fotos que nos ha pasado Pablo.
Ah, bueno, Fíjate, vale. ya que Pues son venga, las fotos de viajes, cambiamos etcétera. de Exacto. registro. Vale, luego seguimos con los Miro Live. Vale, aquí tenemos una foto que nos ha mandado Pablo, Ya, que yo supongo que esto es en la India, ¿no? sí. Parece. Pues mira, porque Luis me escribe y me dice, oye, a ver si nos puedes mandar algunas fotos. Entonces yo pensando, Mm, yo la verdad es que, como bien decías, Enrique, he viajado mucho, mucho. Y conozco muchos países, ¿no? Y, y tengo un archivo de fotografías en digital he hecho varias copias de seguridad porque lo guardo con mucho cariño, ¿no? sí. Este fue un viaje que hice al Himalaya en el año 2005, si no me equivoco, 2005-2006, ahora no recuerdo. Y fue un año, nosotros íbamos al Himalaya, íbamos tendríamos que aterrizar en un sitio que se llama Leh, que está casi en la frontera con Pakistán. Ujú, Y fue un verano terrible pues un monzón muy duro, porque sabéis que nuestro verano aquí es su época de monzón, ¿no? sí. Y entonces cuando estábamos, viajamos a Delhi y cuando llegamos a Delhi cogimos un mini avión y ese avión, pues un avión regional indio, imaginaros cómo era, Ujú, pues tendríamos que aterrizar en este mini aeropuerto de altura, ya en el Himalaya. Bueno, pues el avión no pudo aterrizar porque estaba destrozado el aeropuerto, de las riadas que había, ¿no? Porque ujú. estábamos hablando de pistas de arena, o sea, no os imaginéis un aeropuerto, imaginaros un aeropuerto, pues, en un sitio muy complicado, ¿no? Y entonces el piloto dijo, bueno, hay que aterrizar porque no hay más combustible y entonces no nos quedan más narices que aterrizar en Cachemira, Ajá. en Srinagar, que es uno de los sitios más peligrosos del mundo, porque como sabéis, es un territorio que India y Pakistán pues llevan muchos años de disputa. Y os mando esta foto porque voy a contar la historia, yo creo, no, yo no la he contado nunca. Ah, mira, Pero exclusiva. Vamos a ver. no, sí, pues totalmente exclusiva. Una cosa terrible que me pasó. En ese viaje, pues sabéis que cuando uno viaja a esos territorios y empiezas a comer distinto, pues la flora pues, reacciona de maneras, pues un Sí, tanto lo has dicho muy, muy elegante. inconvenientes. Y entonces yo me bajé, cuando aterrizamos en Cachemira, que claro, íbamos ya pues asustados porque sabes que estás aterrizando en un sitio complicado. Mm, Pues era un mini aeropuerto, también mini aeropuerto, pero un poco más elaborado que el que teóricamente teníamos que haber aterrizado. sí. Y yo corrí hacia una letrina porque estaba el estómago fatal, ¿no? Ujú, Entonces yo llevaba todos mis documentos, mi pasaporte y todo el dinero que llevaba en efectivo, porque allí no funciona la tarjeta, entonces llevaba bastante dinero en efectivo para todo el viaje, para pagar a guías, a sherpas. O sea, era un viaje muy largo y bueno, pues llevaba todo en esa especie de faltriquera aquí interior, ¿no? sí. Y entonces me metí en la letrina, ¿sabes? Estas letrinas que, bueno, tú sabes que entras pero no sabes si vas a salir, no son muy salubres que se diga, y yo colgué de la puerta la faltriquera con mi pasaporte y con todo mi dinero. Y en un momento dado, uno de los guías que venía empezó como a gritar, "Ah, hay que salir, hay que irse, hay que irse". Y entonces, claro, yo, bueno, pues ahí entre que la situación en la que estás no es muy tal, más que tienes que salir corriendo, nos subimos en un jeep y a los 800 o 900 metros, que veis, si se fija la gente a la izquierda de la fotografía, veréis que se ven militares Sí. con metralletas o con AK-47 o bueno, Luis sabrá mejor el fusil que es, pero bueno, cada 150 metros tienes un militar y te paran, igual nos pararon, no sé, 40 veces, no se exagero, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuando estoy en ese jeep, a los 800 metros, digo, me he olvidado Toda la, documentación. todo en la letrina. Claro, o sea, en ese momento el mundo
se paraliza, porque tú estás pensando, estoy en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Indocumentados, ¿no? Me paran y me piden el pasaporte cada 150 metros. He perdido mi pasaporte, aquí no hay ni embajada ni leches, y he perdido todo mi dinero. Bueno, vaya situación. Salté del jeep y me puse a correr como un poseso. Y entonces, claro, allí no está habituada la gente a que vean a un tipo correr de esa manera y menos una persona de fuera, ¿no? Entonces llegué y tuve, no sé, de esas cosas que te pasan en la vida, esos milagros, allí estaba colgada, Todavía. Ajá. sin tocar, y bueno, pues pude retomarla, volver, corriendo volví al jeep, pero ya os digo, o sea, ese trayecto para salir de Cachemira, que nos costó 2 días y una noche que recordaré siempre, Sí. porque fue muy complicado salir de allí. Claro, tú estás asustado porque te para un militar de esos en el jeep, te dice, ¿qué llevas? Incluso las botellas, ¿qué llevas ahí? Te abren la mochila y eso cada 200 metros, pasaporte y tal. Entonces es uno de los sitios en los que más miedo he pasado. Luego me pasó una cosa curiosa. Nosotros llegamos a una especie como de asentamiento por la noche, muy cerca ya de la frontera con India. Uh-huh. Y recuerdo que había ahí como muchísimos coches y especie como de esos autobuses que se caen por los lados, y había allí cientos de personas. Era la 1:00 de la mañana y estaba el ejército indio construyendo un puente con estas barras metálicas, porque claro, eso era una zona de paso y ahí se estaba acumulando gente que hacen negocios y tal y no podían. Bueno, pues a las 3:00 de la mañana nos viene a buscar uno de los guías y nos dice, hay que cruzar y hay que cruzar ahora. Y entonces tuvimos que dejar el jeep porque tuvimos que cruzar andando y el río bajaba con tal fuerza y nosotros pasamos de noche sin encender los frontales porque un poco como que sobornamos o sobornó aquel guía a un militar para que nos dejase pasar. Y el tío lo único que nos dijo, recuerdo que íbamos con los petates, claro, íbamos a una expedición al Himalaya, íbamos con los petates cargadísimos, piolets, tal material, y el tío dijo, por favor no os caigáis, porque es imposible que se os rescate. Y claro, tú estás allí. Qué situación más agradable. Sí, o sea que fue un inicio de viaje muy... Por eso le he mandado esta foto a Luis. Es de los Sí, sitios no. que más miedo he pasado en mi vida. Menuda aventura, menuda aventura. Mira, Bueno, ¿y este Pablito quién es? Pablito con muchos kilos de más, aunque ahora con la pandemia, y fíjate, llevo una camisa similar, ¿eh? Sí, sí. Ahora con la pandemia me estoy poniendo igual de fino. ¿Eso que es en la cadena SER puede ser por el micrófono? Sí, 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 sí. Pues mira, eso es en la cadena SER, una de las noches que iba a ver a Miguel Blanco, Ah, que estaba ajá. en M80 en aquel entonces, Sí. pero como sabes, M80 comparte edificio con la cadena SER y la microfonía, pues algunos micrófonos que se utilizaban eran de la cadena SER. Ajá. Pero en Espacio en Blanco, ¿llegaste tú a participar en algún programa igual con algún... Hay algún programa que hay, Sí. algo digo, algo digo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí. Vamos a ver, ahí que estamos viendo, también una zona rocosa. No creo que sea eso Sí lo veo. la sierra madrileña. Ah, mira, pues mira, esto es una de las cosas que a mí, una de mis aficiones es la fotografía. Uh-huh. Y esto es en el desierto de Atacama, en Chile. Claro, joder, mítico, mítico. Veo, de todas maneras, veo que tú eliges lugares que, vamos, a los aficionados al misterio, tela, con los lugares Sí. míticos. Siempre me gusta buscar sitios que tengan esa... Sí, sí, a Torrevieja no se va de miraros con otros vacaciones, ojos, ya te lo ¿no? digo yo. Bueno, también he estado en Torrevieja, Alicante, gran sitio, y tengo muy buenos amigos allí. Pero, a ver, a mí en la vida me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. Y cuando me ha ido muy bien, lo que he hecho es con mi familia viajar. Uh-huh. En eso me he gastado el dinero. O sea, tengo muy pocos ahorros porque todo lo que gano, o lo que he ganado y lo que luego he perdido, pero todo lo destinaba a viajes, porque creo que lo mejor y el legado que le puedes dejar a tus hijos, ¿no? Hemos viajado siempre con los niños, casi siempre.
es que vean el mundo. Claro. Y creo que eso es impagable. Entonces, cada vez que podíamos hacerlo, hemos hecho grandes viajes que al final son, o sea, tú puedes comprarte una bicicleta o puedes comprarte una cámara de fotos y esas cosas luego pues generalmente las vendes o las pierdes o se rompen, pero esos viajes, esas fotos nunca se van a poder borrar, ¿no? Claro, Y eso es el desierto de Atacama, que es un sitio que me llamó mucho la atención, porque fíjate que a priori el desierto a mí no me llamaba la atención y me pareció increíble la experiencia. Increíble. ¿Llegaste a ver alguna luminaria extraña en el cielo? No, fíjate, Enrique, nunca he estado en sitios en los que supuestamente hay muchos avistamientos Sí. y nunca, jamás, bueno, miento. Solo he visto una cosa que además estoy convencido de que era, bueno, pues algo realmente extraño y lo vi en una noche del misterio con Javi Pérez Campo, los dos ¿Sí? lo vimos juntos ¿En dónde? ¿En qué? en Sigüenza. Ah, en Sigüenza. Y Sí, estaba Iker, estaba Carmen y había un grupo de milenarios, sí, éramos sí, como sí. 30 o 40, y estaba Iker hablando, era ya muy tarde, eran las 3 de la mañana, habíamos hecho un paseo por Sigüenza y Sí, entonces fue un fin de estábamos... semana de estos de los viajes de la nave, ¿no? Que Sí, sí, empezaban sí, 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 de sí, los exacto. primeros. Ajá. En el parador de Eso Sigüenza. es, eso es. Y entonces habíamos salido después de la cena, que fue una cena muy agradable, en el salón de armas del Parador, que es alucinante, ¿no? Luego salimos y Iker y Carmen pues hablaban sobre Sigüenza y estuvimos ahí dando un paseo bastante largo y llegamos al hotel, al Parador, a las 3 de la mañana. Ujú. Iker estaba dando la charla antes de irnos a dormir, una Sí. charla sobre algo que no recuerdo. Entonces Javi y yo nos separamos un poco del grupo, pero te digo 10 metros, y estábamos muy, muy al borde de la muralla. Y era una noche eh, que se veía el cielo espectacularmente. Ujú. Y entonces yo oigo un ruido, abajo había una especie como de bosque, y oí algún ruido de algún animal, y le digo a Javi, joder, no sé qué andará por ahí, pero... Y en ese momento levantamos la cara, los ojos, y vemos una luz con un color como verduzco que Sí. cruza, no muy rápido, pero a una velocidad, claro, importante, pero lo fuerte es que se paró, hizo como un requiebro y volvió para atrás. Entonces dices, bueno, no Sí, puede ser un claro. bólido. O Sí, un sea, no modelo O sea, convencional no sencillo, puede ser. ¿no? Esa No puede ser, trayectoria ¿no? imposible, ¿no? Y entonces Javi y yo nos quedamos, mi mujer también lo vio, y entonces yo le dije a la gente, ¿lo estáis viendo? Pero estaba todo el mundo, ¿sabes el poder hipnótico que tiene Sí, ahí? pendientes de Iker. Claro. Que es Y paradójico, ¿no? Iker hablando de sus cosas y un fenómeno extraño en el cielo. pues fíjate, esa es la única vez, pero volviendo al tema de los viajes, he estado en Chile, he estado en Hawái, en el observatorio, mira, este es Sí, el observatorio en Mauna Kea, en Hawái, que hicimos un Milenio Live desde ahí. sí, sí, la montaña nevada, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, la montaña sagrada. Sagrada, perdona, sagrada, sí. Sí. Y luego os cuento si queréis por qué lo llaman la montaña sagrada, porque realmente es sagrada para los hawaianos. Ujú. Eso es vuelta al Himalaya. Estamos Sí, están saltando, en orden. estamos... Bueno, no pasa nada. ¿Con cuál quieres que Nada, nos la que quieras. quedemos? Tú Esto me ya nos has dices. contado un poquito la historia. Esta, por ejemplo, ¿qué nos cuentas de esta? Bueno, eso es lo más importante, la serie más importante para mí en la historia, ¿no? Expediente X. Sí, sí, Expediente X. Sí, Yo si era no, un fan total, lo soy todavía. Me parece una de las mejores series. si no que se lo digan a tus perretes, ¿no? Exacto, tú lo sabes. Qué Mis bueno. perros se llaman Fox y se llaman Sí, Dana Eso Scully es. y Fox Mulder Ajá. por la serie. bueno, Esto es en el memorial del 11S en Nueva York. Sí, que ahí también te vimos en una conexión con Miro Live, que yo la recuerdo como que estabas sobrecogido, ¿no? Como que te da la sensación que Es estabas que, molestando por la conexión que estabas llevando a cabo, ¿no? es que Enrique, fíjate, si queréis os cuento un poco la intrahistoria de esta conexión. Sí.
yo había estado en Nueva York en el año 95, Sí. creo que fue el año 95, 96, en las Torres Gemelas, un 11 de septiembre, con un amigo mío. Ujú. Entonces, claro, yo había estado dentro visitándolas, estuvimos viendo un campeonato del mundo de ajedrez. Igual mezclo los años porque mi memoria con el tema de los años es complicada, ¿eh? Pero estuvimos viendo a Kasparov jugar el campeonato del mundo en la planta última de las Torres Gemelas en Nueva York en el año 95-96. Ajá. Y entonces, claro, yo cuando ocurrió el tema del 11S, además yo trabajaba para una multinacional americana y tendría que haber estado en Nueva York, pero no fui a ese viaje, pero mi compañero fue a una Ujú. reunión porque la central de la compañía para la que yo trabajaba estaba en Nueva York. Sí. Y entonces recuerdo ir a comer a casa y ver aquello y decir, no es posible. O sea, lo que está pasando no es real. Ujú. Claro, porque yo había estado allí, había visto esa inmensidad y entonces no me lo Claro. creí. Sí, bueno, eso nos pasa un poco a todos, incluso sin haber estado, nos parecían Sí. irreales, ¿no? Aquellas imágenes. Sí. Y entonces yo suelo ir a Nueva York 1 o 2 veces al año y Ujú. coincidió que estaba allí y le dije a Iker, oye, si quieres, hacemos un Milenio Live sobre el tema del 11S y tal. Y yo había preparado un programa que era completamente distinto. O Ujú. sea, hablando sobre toda la conspiración, sobre todos los edificios que no eran esas dos torres, sino que hubo mucha polémica con otros edificios y cosas muy misteriosas del 11S de las que se ha hablado menos. Sí. ¿Vale? Y entonces, mientras entrábamos en la conexión, pues había bastantes horas ahí y entonces mi mujer y yo decidimos visitar el memorial Ujú. y entonces me llamó Iker, oye Pablo, tal, ¿cómo llevas y tal? Y entonces me vio, claro, yo no podía hablar y le dije, es que no sabes lo tocado que estoy por todo lo que estoy viendo. Y entonces me dijo, Pablo, cambiamos el programa, olvídate de lo que ibas a contar, quiero que me cuentes la experiencia que estás viviendo. Entonces yo tenía un permiso, porque había pedido un permiso para grabar, porque es un sitio Sí. en el que no se puede grabar. Ujú. Y entonces yo iba con el estabilizador, ¿no? Sí. Y entonces se me acercó un policía y me dijo, oye, por favor no uses el estabilizador. Y le dije, no, si tengo un permiso. Y me dijo, no, sí, 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 es por respeto, porque como está prohibido grabar, aunque tengas un permiso, pero para que la gente no vea todo el montaje que llevas de estabilizador, luz. Sí, pasar más discreto, ¿no? Entre la Sí, gente. y entonces lo hice a puro móvil. Ajá. Y se nota en ese programa dos cosas. Una, que tengo un pulso terrible, pero era mucho causado Por la por lo que situación, ¿no? estaba Claro. sintiendo, pero dos, la emoción que se me quebraba la voz Claro. de lo impresionante que es ese sitio, ¿no? Recuerdo cosas, lo que estáis viendo ahí, bueno, ahora no lo vemos, pero lo que estábamos viendo en esa foto, son partes de los cimientos que quedan en pie y las columnas. Pero hay salas en las que tú entras y hay grabaciones de gente que llamó desde el avión a sus familiares que están grabadas. Son O sea, cimientos, es un los sitio. cimientos originales, ¿te refieres, Pablo? Sí, Los sí, sí, cimientos sí. originales de. Sí, sí, todo eso es original. Pero Ajá. ¿sabéis cómo son los americanos? Que lo hacen todo absolutamente a lo grande. Entonces ese memorial yo de verdad os lo digo, o sea, si vais a Nueva York es algo que es imperdible, es un sitio de dolor, pero que hay que verlo. Y el programa fue un poco eso, ¿no? Yo creo que transmitía la emoción y lo que estaba yo sintiendo. Y, y- y creo que quedó reflejado en un programa que es Sí. bastante auténtico. Sí, por eso te comentaba que a mí me dio la sensación, y lo recuerdo así, ya ha pasado ya tiempo, de eso, de que estabas como incómodo, como que no te apetecía demasiado incluso ni hacer la crónica, ¿no? Porque estabas molestando en un lugar pues tan sagrado como Es ese, ¿no? que, Y de tanto es que dolor. exactamente, Enrique, era eso, ¿no? Que tú veías que quizás había gente que se tomaría mal y que Claro. yo estaba sufriendo realmente. O sea, yo hubo varios momentos en los que se me encharcaron los ojos contando cosas e incluso ahora no lo recuerdo y se me encharcan los ojos. Yo para eso soy muy emotivo, ¿no? Y me sentía incómodo por eso, porque me dolía eh, no ser respetuoso con Claro. las víctimas y con el dolor de las familias y con ese sitio tan sagrado.
pero creo que mereció la pena contarlo y creo que lo hice con todo el respeto del mundo. Eh, Así que creo que es un programa que si la gente no ha visto, pues está Sí, claro, colgado en el lo canal de Iker. recomendamos totalmente. Eso es. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a cambiar de imagen. No te vamos a dejar triste, que aquí la idea es que te lo pases bien, no que lo pases mal. Esto A que ver cuánto sepas paga. Mira. que te odio directamente. Mira, eso es Te en odio, tío, te Houston. odio, que lo sepas. En abril del año pasado, yo había ido, pues mira, os comentaba el viaje del triatlón. Ahí me veis con una camiseta de finisher. Ajá. Había ido a competir en el Ironman de Texas. Y siempre aprovechamos luego, pues después de la competición, porque antes no tienes la cabeza en eso y hay que tener mucho cuidado de las cosas que haces y tal, ¿no? Y entonces cuando acabó la competición, pues a mi mujer le dije, oye, hay que ir a Houston a visitar a la NASA, ¿no? Ujú. Y entonces visitamos el centro de control, eh, bueno, donde todo el mundo lo conoce porque es desde donde todas esas misiones que aparecen ahí en esa foto, incluida la famosa misión Apolo 13, que toda la película prácticamente está rodada en esa sala de control. Houston tenemos un problema Sí. y con todas esas pantallas y demás, pues entrar en ese sitio para mí supuso, pues no sé, me sobrecogió mucho, ¿no? Tuvimos mala suerte en el sentido de que em, estábamos en la sala físicamente, pero la sala estaba vacía, Ujú. vacía completamente. Y estaban renovándolo porque para abrirlo este año, que ya lo han abierto, pero cuando nosotros llegamos todavía no habían metido toda esa reconstrucción que la han hecho utilizando componentes originales, latas de refrescos originales, o sea, la han dejado tal cual estaba. Utilizaron pinturas para los ordenadores, los han restaurado. O sea, la han dejado tal cual. Yo Tal cual, hasta el propondría que más mínimo hicieran detalle, un ¿no? viaje de estos de Milenio, que lo hicieran allí directamente, que yo me apuntaba. Oye, ese sitio, o sea, ese centro de la NASA en Houston es impresionante porque no solamente tienes el centro de control que vemos ahí, ¿no? Bueno, Mm. que veíamos. Tienes el Saturno 5, lo tienes, o sea, cuando tú ves un cohete en horizontal, en un hangar, y ves el tamaño, es tan bestial. Ir andando y son cientos y cientos de metros y ves lo colosal que es y dices, ¿cómo podemos poner esto en el aire, no? Hace una semana y pico veíamos la llegada los primeros turistas espaciales, primer lanzamiento de turistas espaciales que han llegado a la Estación Espacial Internacional Sí. el, eh, con el proyecto de Elon Musk. Y es que alucinas, ¿no? De ver cómo ese cohete puede despegar y cómo puedes hacer eso. Y cuando en esa visita en Houston te cuentan que el ordenador que tenía la NASA tenía muchas cientos de veces menos poder que tu móvil para llegar a la Luna, Y pues llegaron, alucinas, ¿no? que es lo curioso. Pero muchas, muchas veces, o sea, era un ordenador muy básico comparado con esto. Esto es un pepino comparado con lo que llegamos a la Luna, o sea, Por que se eso te pueden digo hacer que ya, vamos, maravillas. que la tecnología ha avanzado y tú figúrate, o sea, si ya ahora por fin parece que ya han vuelto ya otra vez con la carrera espacial, o lo han vuelto de una forma más decente, pues ya lo que... El martes yo creo que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Yo, sí, además sabes que Estados Unidos está muy comprometida. Donald Trump, una de las buenas cosas que hace, que son muy pocas, pero una de las buenas cosas que hace ha sido pues comprometer fondos para esa carrera espacial. Se va a volver a la Luna y que es el punto intermedio para Marte, ¿no? Que es el gran objetivo. Y pues eso es Sí, sí. un sueño. Ahí lo veremos Claro. pronto, seguro. Vamos a ver, Venga, tenemos vamos a ver, más. Luis, pasa la siguiente foto. Vamos a Esto ver de qué Alma. ves por ¿Qué ahí. es esto de ¿Dónde nos hemos Alma? ido? Alma, ¿esto qué Mira, es? esto, Un guiño, ahí, ¿qué es esto? pues sí, fíjate, porque su hija se llama así, Por eso. pero esto es el otro gran observatorio
uno de los grandes observatorios que hay en el mundo, que es el Observatorio ALMA en Chile, que está también en el desierto, porque claro, es uno de los lugares con menor contaminación lumínica del mundo, que es lo que se persigue, pero estamos hablando de que esa foto que lo veis todo ahí en una llanura, estamos hablando que ahí podíamos estar a 4.000 metros o 3.000 y pico metros. Eh, y impresiona mucho, ¿no? Yo soy muy fan de visitar estos observatorios, que además Alma es más complicado, hay que pedir algún permiso y es complicado conseguirlo. Pero, pero bueno, cuando llegas a esos sitios que requieren de aclimatación, porque suelen estar muy en altura, y, y tuvimos un susto, no en Alma, porque íbamos más aclimatados, pero en Hawái, cuando estuvimos rodando ese Millennium Live, Sí. mi mujer y yo, el primer día que fuimos a hacer la prueba, prácticamente no. Porque el acceso hay que subir con un 4x4, ya la carretera se corta y entonces es un camino de arena y hay unos cortados muy importantes. Y claro, estás a 4.000 y pico metros y has pasado, nosotros en Hawái, por ejemplo, veníamos de 0 metros. Estás en la playa, coges el coche, haces un trayecto de 2 horas y media, 3 horas y te plantas arriba. Entonces pasas de 0 a 4.000 y pico en muy poco tiempo y eso no lo puedes hacer. Claro, Por- y eso. Hay que aclimatarse, ¿no? Hay que llevar Sí, y además te lo dicen. Hay un cartel que te dice, por favor, pare, aclimátase, tome un café. Sí, sí. Y yo le dije a mi mujer, nosotros estamos preparados. Y entonces salimos del coche, nos encontramos un poco raros, pero bueno, oye, estamos bien, ¿no? Ujú. Y de repente nos empezamos a encontrar mal, 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 muy mareados. Y yo le dije, bueno, es que hay que bajar cuanto antes, porque ahí cuando te pasa eso, que bueno, luego he estado en el Himalaya a alturas todavía más altas, ¿no? Estaba a 6.600 metros. Es muy importante bajar cuanto antes. Claro, porque aquí es un observatorio astronómico, ¿verdad? Que hay un montón Sí, de telescopios, ¿no? En la sí, cima de este. Porque es un volcán, ¿no? ¿Es un volcán inactivo o cómo sí, está? Sí. sí, eso es. Y entonces tienes a un equipo de personas importante que son telescopios de radiofrecuencia, muchos de ellos, de Sí. escucha, ¿sabes? Del Ujú. espacio profundo. Sí. Sí, en Y plan película Contacto, ¿no? Para entendernos. bueno, de hecho lo nombran, en Contact lo Lo nombran. nombran. Ah, mira, no recuerdo. Ajá. Sí, sí lo nombran. Cuando detectan la señal que procede de Vega, van nombrando algún observatorio y si no recuerdo mal, nombran a Chile, el Ujú. Observatorio ALMA en Chile. Eh, Bueno, aquí cambiamos un poquito de registro. Sí, pero bueno, no nos vamos muy lejos de Chile. bueno, eso es Chile. Geográficamente está en Chile, Sí, pero está muy lejos muy de... lejos de Chile, sí, la isla, ¿no? De Pascua, Sí, famosa. Bueno, hay eso que es cruzar la cuna de todo aficionado al misterio, lógicamente, ¿no? Estar allí tienes una sensación, por mucho que uno haya leído, haya visto reportajes de Jiménez del Oso, de JJ Benítez, ¿no? Allí en la isla de Pascua, estar allí tienes una sensación Bueno, y de Andreas más que interesante. Faber-Kaiser también. Fíjate, a mí me pasó, Luis y Enrique, a mí me pasó una cosa muy curiosa en Pascua, porque ¿sabes cuando llegas a un sitio con tantas expectativas, que has leído tanto Sí, sí. y te parece tan mágico y es todo tan... Lo has vivido tantas veces en tu cabeza Ujú. que luego llegas allí, a ver, es un sitio impresionante, porque es impresionante, pero nunca me llegó a... A fascinar igual, como tú pensabas que te iba a fascinar. No, y no sé decirte lo que es, Sí, pero no lo encontré ni tan mágico, ni tan... Y fíjate que me recorrí la isla, sí. no es un sitio muy grande, pero me recorrí la isla incluso yendo a sitios a los que no va nadie, metiéndome en problemas algunas veces. Tuvimos un problema mi mujer y yo una noche, porque yo decía, es que si vamos a ver un objeto volante no identificado, tiene que ser en Pascua. Y entonces subimos a un volcán que hay ahí, que además es un volcán que tiene una historia muy mítica porque los nativos, ¿no?, de Pascua, pues una de las pruebas físicas que hacían era subir y bajar ese volcán. Y entonces, bueno, era un sitio muy mágico en ese sentido, pero no podíamos pasar.
y ahí hice un poco el gamberro y pasé por un sitio que en teoría no podías pasar y nos quedamos ahí agazapados por la noche. Le dije a mi mujer, estamos en el punto más alto Ujú. y aquí tenemos que ver algo. Pobre Delphi, que paciencia tiene la mujer. O sea, sí, Que es mujer, una persona mujer delfín formal. es una... Y vemos una luz a lo lejos, enorme. Claro, al principio dije, ¿qué es eso? Y enseguida me di cuenta que era alguien que se había dado cuenta que nosotros estábamos allí. Ay, Que venían, ajá. Ah, por vosotros. sí, Que la autoridad competente igual, ¿no? De la zona. la autoridad competente de la zona venía por nosotros. Así que salimos de allí echando virutas. Ajá. Pero por volver al tema de los moais y tal, sí, Sí, llaman mucho la atención y es un sitio muy mágico y tal, pero no me llegó a fascinar de decir, wow, como me ha pasado en otros sitios. claro. Sí, Pero igual. quizás es eso, ¿no? Yo creo que las expectativas muchas veces juegan una mala pasada en ese sentido y que es bueno empaparse, pero es bueno luego vivir tu propia experiencia en el lugar. Y yo creo que iba muy empapado de Pascua y eso jugó quizás un poco en mi contra. Y allí en la isla, ese sentimiento de enigma, de enigmático, digamos, los aborígenes, por decirlo de alguna manera, lo tienen, o es más nosotros los que nos interesan estos temas. Tú, A ver, mi opinión, y aquí sí. si escucha algún pascuense igual me mata, pero incluso los nativos de allí me pareció un poco... Que pasan de todo. Sí. Vaya, Y vaya. además son tipos muy especiales, ¿eh? Sí. Sí, son gente muy especial. Recuerdo uno, tienen mucha fama de ser grandes amantes. Ah, mira. Y entonces como hay, claro, ellos viven del turismo, pues bueno, pues tienen, incluso conocí a una española que se enamoró de un local Sí. y me decía, Pablo, es que tú no sabes, son grandes amantes y tal, ¿no? Ujú. Y recuerdo que, bueno, ellos eso lo tienen lo llevan con mucho honor, ¿no? Sí. Y además son así muy grandes, guapos, tal, ¿no? Y entonces recuerdo uno, mi mujer, bueno, pues no debían, mi mujer es belga y entonces, bueno, pues llama un poco la atención porque es así rubia y tal, ¿no? Y entonces recuerdo uno que pasó, no sé por qué, les encantaba que cada vez que pasaban por delante de mi mujer, hacían como caballitos, ¿no? Como aquí Sí, es. sí. Y me llamaba mucho la atención eso, fíjate, no sé. Sí, como los chavalitos, ¿no? Los adolescentes ahí delante de las Sí, chavalas del pueblo, pero ¿no? no una vez, ¿eh? Haces notar. Muchas veces. Y entonces era como, no sé, chico. Qué bueno, qué bueno. Pues eso solo nos falta que nos digas que son, vamos, que los Moai son de cartón piedra ya. Esta foto sí que es el sitio más para mí. O Pues sea, mira, esta foto la hemos cogido porque precisamente hace unos días en Instagram ponías esta fotografía, ¿no? En Sierra Baguales, en la sí, Patagonia, y hacías un comentario que ha creado mucha expectación, porque decías que te había ocurrido algo que jamás podrás explicar. sí. Y ya, pues ahora es el momento de que nos lo expliques, porque nos has dejado todos Además es que expectantes. luego pensé, Sí, eh, luego pensé, no sé si a Luis, que estuvo cenando en casa, y tengo esa foto en el salón de mi casa, yo no sé si a ti No, te no me has conté la contado la historia, historia, la verdad es que la Luis. desconozco. Nos la vas a contar Pues, aquí en directo. pero fíjate, esa foto es en Sierra Baguales, en la frontera de Chile con Argentina, en la Patagonia. ajá, Y esa persona que veis allá al fondo es mi mujer. sí, La persona que veis a la izquierda es Víctor, que es un guanche, ujú, alguien que vive de los animales y del campo en la Patagonia, pero para que os hagáis una idea, o sea, allí no hay ni teléfono ni nada, o sea, estos viven en unas cabañas y no hay ni teléfono. Ellos utilizan la radio para comunicarse con las localidades más. Eso está, o sea, está en medio de la nada. ujú, Y entonces nosotros pasamos unos días con Víctor y su padre, que también se llama Víctor, Víctor y Víctor, viviendo como ellos, con ellos y haciendo las cosas que hacen ellos y ellos nos enseñaron su forma de vivir, ¿no? ajá. Claro, ellos se mueven en caballos, son caballos salvajes, la mayoría, eh,
Y a mí Víctor me preguntó, oye, bueno, os quiero llevar a un sitio que es en Sierra Baguales, que es impresionante. O sea, eso que estáis viendo ahí es uno de los sitios que ahí es una zona también del misterio muy poco conocida por nosotros, pero que la gente de Chile y demás, pues ahí ha habido muchos avistamientos. Yo no tuve la suerte de verlos, pero hay mucha historia ovni allí, ¿no? Ujú. Y entonces estábamos, a mí me habían metido mucho miedo con el caballo, porque yo no había montado a caballo nunca. Y entonces me dijeron, bueno, no, Pablo, no vas a ir a la Patagonia y montarte en un caballo, son salvajes, que son... Y entonces Víctor, pues como que me dijo, bueno, tú no te preocupes, yo voy contigo y tal. Y entonces me subí al caballo y en un momento dado, claro, eran jornadas pues largas, de muchas horas en el caballo, pero Sí. hubo un momento, y eso es algo que nunca podré explicar, que yo sentí que yo había vivido en ese sitio, pero lo sentí profundamente. O sea, yo dije, yo he Pero vivido con aquí déjà vu. y yo he montado a caballo y sé cómo hay que montar a caballo. Entonces me salió un impulso de ponerme a cabalgar, o sea, a cabalgar a toda velocidad por una de esas esplanadas. Y entonces pasé a mi mujer, Víctor pensó que el caballo se había vuelto loco Sí, se había desbocado, ¿no? y entonces él intentó seguirme y se puso, bueno, pues intentando recuperar terreno, pero es que yo iba acoplado al caballo sintiendo como si el caballo y yo fuéramos uno. Y entonces cuando Víctor se dio cuenta de que yo estaba cabalgando, y ya paré, porque él, claro, le vi preocupado y me gritaba, ¿no? Entonces ya paré y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, 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 es que no sabía si... Y le digo, no, 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 si que yo quería hacer esto, ¿no? Y me dice, Pablo, es imposible que no hayas montado a caballo nunca. Es imposible. Y entonces yo le dije, Víctor, o sea, es que no he montado, esta es la primera vez que monto a caballo, pero lo sentí con tal profundidad que yo pertenecía a ese sitio que no te lo sé explicar. Y Y, además, y vino así ese de sitio del repente, mundo, de repente te vino la sí. inspiración de O jinete, sea, vamos a decirlo así. yo en la Patagonia, desde el momento que puse mis pies en la Patagonia, Ujú. sentí algo muy especial. No te sé describir lo que era, pero me sentí profundamente conectado y me dejé ir, que para mí es muy difícil, os contaba al principio, ¿no? De la charla. Sí. Yo hasta que suelto y allí fue llegar a ese sitio y automáticamente no sé, me sentí muy bien. Era como Sí, que estás a gusto ahí en el lugar, ¿no? A pesar de sí, pero estar tan que me lejos daba de... la bienvenida al sitio. Yo presto mucho respeto, o sea, yo presto mucha atención a esas cosas. Ujú. Y soy muy respetuoso cuando llego a los sitios Me pasa, por ejemplo, con Hawái, ¿no? Que luego si Sí. queréis os cuento un poco de Hawái, que es mi segundo sitio así muy especial en la Tierra. Pues con la Patagonia me pasó eso. Y en ese sitio, específicamente en ese sitio, en Sierra Baguales, fue cuando dije, yo he vivido aquí. Y cuando Víctor me estaba contando cómo utilizaban los cuchillos, los problemas que tenían con los pumas, cómo trataban al ganado, cuando estábamos con el ganado, cuando estábamos con las ovejas. O sea, yo dije, yo es que yo vivo aquí, Ajá. o he vivido aquí. Es muy difícil de explicar. Hombre, el detalle ese de no saber montar a caballo y de repente lanzarte ahí al galope, ¿no? Por esas llanuras, Claro, y entonces para haberte matado, como se suele mujer, decir. o sea, mi mujer me dijo, Pablo, o sea, ¿qué pasa? Y el tío me dijo, Pablo, es que es imposible que tú cabalgues así a un caballo como este. Entonces, oye, es una cosa que no he sabido explicar el por qué, porque es una cosa inefable, ¿no? Que dices, Sí, ¿qué sensación tienes de que tú has vivido aquí? sí. Sí, además O es algo muy personal, ¿no? Muy subjetivo de tuyo, vamos, tú lo has vivido de esa manera y es lo sí, que estás comentando. y además que nunca me he planteado temas de reencarnación, o sea, yo soy creyente y nunca he pensado en la reencarnación, pero en ese momento me lo planteé muy seriamente, decir, yo he estado viviendo aquí, no sé si en otra vida, en otro momento de mi vida, haciendo las cosas que ellos hacen, comiendo las cosas que ellos comen,
Qué curioso, qué curioso. No lo sé. Ha aclarado el misterio de la foto. Igual, oye, igual ahora la gente dice, oye, ¿Qué? que se esperaban otra cosa, ¿no? Pues No, la verdad es que no. Yo estaba expectante porque te digo, además casualidad de que lo pusiste en Instagram y la gente te ha preguntado mucho, pero tú no has soltado prenda, ¿eh? Así que ahí queda desvelado es el que es muy misterio. difícil escribir las cosas, Enrique, en un mensaje. Claro, sí, lógico. Más una sensación pues, de este tipo, no tan personal. Sí. Igual la gente se esperaba que viste ahí una nave descendiendo de los cielos, algo por el Y estilo. qué mejor sitio que aquí en Top Secret con Casi sí, vosotros vamos. para Ay, contar. ay. Pues esa es la idea. Charla entre amiguetes desvelando, Bueno, para cambiar un desvelando poquito de secretos. tercio, sí que me gustaría pasar a las videopreguntas. Tenemos un par de videopreguntas de la gente que quiere saber cosas de ti y si no te importa contestarlas. Sí, Bueno, a ver si venga, sé vamos allí. contestarlas. Hola Pablo, tío grande. Mira, mi pregunta va dirigida a conocerte un poco mejor, así personalmente. Yo tengo mucha curiosidad por saber cuál es tu modo de organización desde que te levantas y que te dé tiempo a hacer todas estas investigaciones, programas. En realidad la pregunta es, ¿cuándo duermes? Buena pregunta. Jo. Pues Bueno, la una verdad es que pista. duermo muy poco. ¿Cómo me organizo? Pues mira, soy un tipo muy metódico y eso quizás me lo ha dado lo que comentabais antes del Ironman, ¿no? O sea, en el Ironman o te organizas muy bien el tiempo o no puedes, ¿no? Entonces me levanto, lo primero que hago es salir con los perros, me levanto muy pronto, incluso los sábados, me levanto a las 7 de la mañana o antes, salgo con los perros y luego hago ejercicio la mayoría de los días. Ahora menos, es verdad que en la pandemia he hecho muy poco y por eso tengo esta cara de bola. Y enseguida me pongo... Y entonces lo que hago es organizarme el día. Muchas veces utilizo este reloj eh, y entonces me pongo objetivos de... Voy a dedicar 2 horas a este tema. Y entonces esas 2 horas son de altísima concentración en eso. Entonces, muchas veces, y Luis se enfada conmigo, ¿no? Porque muchas veces digo, voy a mutear el chat de WhatsApp. Sí. eh, Porque si no, se te va a un sitio, entonces te vuelves muy improductivo, ¿no? Entonces, Sí, centrarte en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? sí, Darlo me todo ahí. organizo así el día, ¿no? Ujú. Hago bloques de tiempo y meto muchas horas. Y luego, claro, el problema es que luego por la noche me acuesto tarde, me levanto muy pronto y entonces duermo poco. Y cuando metes muchas horas y las exprimes mucho, yo creo que te da tiempo a hacer muchas otras cosas. Es verdad, por ejemplo, que no veo la televisión. O sea, cosas que mucha gente hace que yo no hago. Que yo no digo que sea una pérdida de tiempo, son muy respetables, pero hay muchas otras cosas que no hago. Hombre, cuarto milenio sí que verás, Pablo. Pues fíjate, Cuarto Milenio lo suelo ver casi siempre en diferido. Ajá. A la carta, ¿no? En internet y tal. Sí, casi siempre en diferido. Muy pocas veces lo veo en directo. ¿Por qué? Porque cuando... O sea, una de las cosas que me pasa, y llevo este anillo siempre en el dedo, me pregunta la gente, oye, ese anillo y tal. Pues este anillo me mide todo 24 horas al día, patrones de respiración, del corazón y sobre todo el sueño, ¿no? Y entonces por eso sé que duermo muy poco, porque la gente me dice, ¿pero cuánto duermes? Y digo, mira, míralo tú. Eh, pero me quedo dormido, o sea, llego a la cama y tardo como mucho 2 minutos en dormirme. ¿Qué pasa? Que luego me despierto, hay veces que me despierto a las 3 de la mañana y ya no me puedo volver a dormir. Y entonces, porque mi cabeza ya se va a un sitio, entonces tengo que... Y entonces mi mujer casi no me ve, ¿no? Y bueno, porque es muy generosa, pero ojalá pudiese pasar más tiempo con ella. Lo que pasa es que si quieres hacer muchas cosas no te da tiempo. Venga, vamos a la siguiente. Buenas noches a todos, Enrique, Luis.
Pablo Fuente, que es el invitado de esta noche, que para mí además es una persona misteriosa, porque no lo conozco tan bien como otros colaboradores de la Nave del Misterio, y sí que me gustaría saber, ya que tengo la oportunidad de realizarle esta pregunta, saber un poco si alguien como él, que es una persona acostumbrada a manejar datos, a realizar análisis, a extraer conclusiones, le ha ocurrido algo fuera de la lógica. Ya no digo algo paranormal, sino algo fuera de la lógica cartesiana, algo que no haya podido explicar, que a él le haya descolocado y que le haya hecho sospechar que puede haber algo que va más allá de los sentidos comunes, los 5 sentidos que todos tenemos. Esa es mi pregunta para Pablo. Os envío un fuerte abrazo a todos y os deseo una feliz noche. Pues qué ilusión que esté Clara aquí, ¿no? Bueno, Piwi, Sorpresa. un fortísimo abrazo a Piwi, que no le he dicho nada, que es un gran tipo. Pero Clara Taoces, que yo la quiero un montón, no nos conocemos mucho, pero cada vez que nos hemos visto, pues tenemos una conexión especial, ¿no? Soy un tío, como bien decía Clara, soy muy, no sé, muy datos, siempre intentando controlar y por qué pasa esto, y es raro, ¿no? Pero sí que me pasó una vez, fíjate, contando temas del espacio en blanco. Fue un invitado que trajo Miguel Blanco, que no sé si os sonará, pero era Marilyn Rosner. Sí, claro, la medium, esta pequeñita, ¿no? Sí. Que Bueno, que muchos está hombres. inspirado el personaje de Poltergeist, de la Sí, de Tangina, Poltergeist, que es la que hace. Tangina, sí. Sí, exactamente, pues está inspirado en Marilyn Rosner, ¿no? Ajá, sí, Y entonces Miguel Blanco trajo a Marilyn Rosner sí. y recuerdo que ella no me conocía absolutamente de nada y entonces se me acercó y me dijo algo sobre una persona de mi familia que había fallecido con muchos detalles, eh, además algo muy bonito, ¿no? Y eso me resquebrajó el coco de arriba abajo. O sea, me quedé, o sea, es que yo creo que no le pude ni responder, porque me quedé tan en shock que dije, y me costó mucho entender eso. Hasta que un día, claro, luego ya he conocido a Aldo, he conocido a Paloma, he hecho algunos viajes, algunas rutas del misterio con ellos y he tenido oportunidad de hablar más en profundidad con ellos. Y te das cuenta de que hay cosas que no se pueden explicar, ni hace falta explicarlas tampoco. Y eso fue Marilyn Rosner, pues fíjate, fue una de esas cosas. Curioso. Vamos a la siguiente. Muy buenas, pues mi pregunta para Pablo Fuentes sería, ¿cómo eran esos veranos, aquellos veranos de cuando era un niño? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo se divertía? ¿Qué series veía en la televisión? ¿Cómo pasaba el tiempo? Ya sabéis que siempre mis preguntas van por lo retro. Un abrazo. Qué grande Alfon. Bueno, ya he visto que Alfon nos ha Te mandado manda una cinta beta, no beta. veas tú la que hemos pasado. Sí, lo he visto ahí con un color vintage. Claro, Un ya no color podía ser vintage. Alphonse sin un color vintage, Mira, está mis claro. hermanos estaban divididos en dos los veranos. Pasábamos un mes en Gandía, en la Comunidad Valenciana, y luego pasábamos otro mes en casa de mis abuelos en Gijón, en Asturias. Con lo cual estábamos un mes torrados de calor y otro mes que era como mucho más fresco, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, en Gandía, mi abuelo era muy amigo de esos cines de verano al aire libre. Había dos. Sí. Y mi abuelo era íntimo amigo de uno de los dueños de los cines. Y entonces teníamos un pase especial y entonces prácticamente todas las noches íbamos al cine. Era una sesión doble y empezaba tarde, porque claro, tenía que ser ya de noche. Estábamos hablando que posible... Yo creo que empezaba a las 10, estoy casi seguro. Una película empezaba a las 10 y la otra a las 12. Te estoy hablando de que éramos pequeños, ¿eh? Pues cuando había películas que podíamos ver nosotros, que había muchas, ¿no?, que podías ver, pues recuerdo con mucho cariño todos mis hermanos, que somos una familia muy numerosa, primos, eran esos veranos en los que íbamos, nos juntábamos como 30 personas. Y lo recuerdo con muchísimo cariño eso, los cines de verano.
Y series, pues una serie que fue muy importante para mí fue Verano Azul, Fíjate. que se rodó en Nerja con Antonio Ferrandis, que además era mi vecino en Madrid, una cosa curiosísima, pero era un gran amigo también de mi abuelo. Mi abuelo era una persona que tenía muchos amigos. Y conocer a Antonio Ferrandis, bueno, pues fue un sueño. Yo creo que te envía una foto. Luis. Eso te iba a decir, adelantemos Luis, todavía, tenemos... que ahí tenemos para otra vale. sección también. Vale, me callo. Pero bueno, es que estaba respondiendo la por pregunta supuesto, de que Alf. ya estás adelantando y no Spoiler. puede ser. Vale, no adelanto nada, pero bueno, Verano Azul, gran serie que la recuerdo con muchísimo cariño. Y luego, por ejemplo, otras series míticas para mí, Hombre, V, claro, V. Claro, por supuesto. con Robert Englund, que Sí. hacía de extraterrestre bueno. Freddy Krueger. Freddy Krueger, que fue después. Freddy Krueger, sí. Y La fuga de Logan, Stark y Hutch. Sí. Luego más tarde MacGyver, Coche Fantástico. El equipo Bueno, A, ¿no? Supongo. sí, el equipo, sí, también era muy del equipo A. Eso es. Aníbal. Vamos a la siguiente. Hola Luis Enrique, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Bueno, yo a Pablo lo primero que tengo que hacer es darle las gracias porque él sabe perfectamente todo el trabajo que supone llevar adelante estos programas que hacemos y él siempre está ahí dispuesto a echar un cable, jamás dice que no, ninguna mala cara, él curra como el que más, me ayuda de manera increíble. Así que espero que si algún día Pablo vuela solo, que se lo merece, se acuerde de los que estamos aquí y no nos olvide, ¿no? Me gustaría preguntarle qué supone mayor desgaste para él. Por ejemplo, una prueba de Ironman, que supongo que a nivel físico es algo absolutamente agotador, o estos ya 4 o 5 meses de intenso trabajo intelectual, de estudiar, de informar día a día sobre esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. ¿Cuándo se ha sentido más cansado? Y también me gustaría saber si hay algo que hubiera hecho de forma distinta a lo largo de estos meses. Si se arrepiente de algo, si hubiera cambiado algo. Esto es algo también que me interesa conocer. Nada, os mando un abrazo a todos, a Pablo, a Luis Enrique y nos vemos muy pronto. Pasad un buen verano. Ya me estoy apuntando en la segunda pregunta para que no se me olvide. Lo primero, Diego, genio absoluto. O sea, no es peloteo. O sea, si hay un genio en el equipo de Iker es Diego. Lo sabemos. Y le mando un gran abrazo. Es cierto que hablamos y colaboramos mucho. Yo intento echarle un cable, pero es que él tiene una capacidad de trabajo ya absolutamente bestial, ¿no? Entonces, me preguntaba qué es más exigente, si queréis, el tema del Ironman o el tema de... Pues fíjate, siempre dicen que cuando corres una maratón se te tiene que olvidar para querer volver a correr otra, porque es tan doloroso que es... Y yo sé que los Ironman pues es todavía más salvaje y lo he pasado entrenándolo. Hay veces que lo pasas muy mal porque te duele todo el cuerpo, ¿no? Y son semanas muy largas, pero lo pienso y creo que he sufrido más estos meses, sin duda, de estudio y sobre todo de desgaste con el tema de la exposición que he llegado a tener. Sin haberme metido en charcos de política porque los aborrezco y creo que además no aporta nada en este momento el hacer un análisis político de la situación. Y como no me meto en cosas que creo que no aportan, sino que intento meterme en cosas que aporten, pues esa parte la he dejado al lado. Y aún así, pues me ha desgastado mucho. Yo cuando empecé con el tema del COVID tenía 3.000 seguidores en Twitter y ahora tengo 92.000. Ahora tengo una foto en Instagram y tengo miles de likes. Entonces, llegas a coger una exposición que en mi caso no es buscada, pero que abres la puerta a un conjunto de gente que no entiendo muy bien, que eso es lo que más o sea, me preguntaba Diego de qué me arrepiento. O sea, lo ligo ya con la segunda parte, que es que hubieras hecho distinto o hubiera dejado de leer y silenciar a gente mucho antes. Ahora, en cuanto tengo ataques de gente, no críticas, porque las críticas las tiene que haber, son sanas y hay que leerlas
Y hay muchas cosas que yo hago que hay gente que entiendo que no le gusten o que las pongan en duda, ¿no? Pero yo siempre les digo lo mismo, o sea, yo no tengo ninguna agenda en esto. O sea, primero, no gano ni un céntimo. Con ninguno de los programas que he hecho gano un céntimo, cero. Eso quiero que quede bien claro. Con Twitter, con las redes sociales, ni un céntimo. O sea, de esto no saco nada. Al revés, he sacado muchas horas de sueño y muchos sacrificio por parte de mi familia. Que mi mujer, como siempre digo, que es tan generosa, ella entendió que yo estaba haciendo una labor por las personas y dijo, Pablo, estás ayudando a gente. Al revés, me ha costado mucho físicamente y emocionalmente. Pero antes leía a los críticos, gente, bueno, la semana pasada hubo alguien que me llamó psicópata asesino. Pablo es un psicópata asesino que se está forrando y que vive de meter miedo a la gente, ¿no? Entonces, cuando tú lees esos comentarios, cuando no estás acostumbrado, porque tú vives en tu mundo y no escribes un tweet y no te lee nadie, cuando tienes muy pocos seguidores y tal. Pero ya cuando empiezas a salir en la tele y empiezas a salir en programas, no sé qué. Hola, ¿qué tal, compañeros? Críticas salvajes, ahí vemos a Carlos Largo. Sácala. Pues al principio sufría mucho. O sea, y me costaba muchos días entender, pero ¿por qué puede haber alguien que te llegue a decir eso? Entonces ahora, en cuanto veo, además suelen ser, es la minoría también, pero suelen ser siempre los mismos y entonces lo que hago es silenciarlo y ya ni leo los comentarios. Pero ha habido gente que ha tenido obsesión en ir a buscar cosas sobre mi vida, ataques personales, información sobre compañías en las que yo he estado metido y publicarlas en internet, revisar la política de privacidad de mi blog y denunciarme por temas que tú dices, pero bueno, chico, ¿cómo puedes? Entonces te lleva a pensar que no sé por qué la gente hace eso, ¿no? Pero yo creo que es pues en toda sociedad hay entes que yo denomino subseres, y estos son esos subseres, gente que no llega a la calificación de ser una persona normal, y una persona normal te puede criticar, pero ese ataque burdo, gratuito y a hacer daño, no lo entiendo. Y yo sufro con eso, porque yo soy una persona bastante empática. Dentro de que la gente dice que soy muy frío, me considero que tengo mucha empatía. Intento responder todos los mensajes que me llegan. Me han llegado, si os digo que miles de emails a mi página web y los he respondido absolutamente todos, uno por uno, gente con preguntas, preguntas que he respondido miles de veces y aún así, pues me levanto por las mañanas un domingo mucho antes todavía a responder emails, porque dedico bloques de mi día a responder eso. Entonces, ¿qué hubiera hecho distinto? Pues silenciar a esa gente mucho antes. Bueno, dicho está. Dicho está. Seguimos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Y bueno, pues allá va mi pregunta para Pablo. Quería saber sobre todo si ya ha realizado alguna incursión en el mundo del misterio, realizando alguna investigación, y si no la ha hecho, ¿qué lugar elegiría para estrenarse, para investigar primero? Bueno, pues un abrazo para todos. Qué grande, Carlos. Pues me imagino que se refiere más a temas de puro misterio, más que a... O sea, para Cuarto Milenio he investigado temas relacionados con sectas y con temas de ese tipo, pero no misterio de temas paranormales. Y sobre todo sobre el terreno no lo he hecho. Ojalá algún día lo haga, ¿no? Por ahora no te creas tampoco que me llama mucho, ¿sabes? No sé por qué. O sea, soy muy de dejarme llevar por lo que siento en determinado momento. A lo mejor llego un día a un sitio y digo, aquí ha pasado algo y quiero ponerme a estudiarlo. Y entonces igual sí que lo haría. Pero, por ejemplo, ha habido un tema que, y vosotros que estáis metidos en Cuarto Milenio esto lo sabéis, que todavía no ha salido y que no sé si va a salir algún día, pero que en teoría estoy con ello.
y me está costando horrores, es un tema paranormal. Fíjate, este sí que lo he estudiado en el terreno, porque cuando estuve en Florida estuve sobre el terreno visitando sitios con gente en Florida, investigando concretamente sobre este tema, que son no las psicofonías, sino las apariciones de entes en las videoimágenes, las psicoimágenes, ¿no? Las psicoimágenes, ajá. Y fíjate que es un tema que me está costando mucho meterme a fondo con él. Hay algo que no... ¿Pero por temor o por vagancia? ¿O cuál sería? No, vagancia no es. No, vagancia no es. No te sé explicar por qué es, fíjate. Sí. Pero es algo como que hay algo en mí que no quiere que me meta a fondo con él. Pues mira, al hilo de esta pregunta que ha hecho Carlos, en Twitter también nos han mandado algunas preguntas y nos preguntaban a ver qué tipo de aislamiento estarías dispuesto a hacer en Minero Live y en dónde. Bueno, es que al final sabes que eso te toca. O sea, si estoy en algún momento en algún Milenio Live y Iker me dice, pues ya, tienes que hacer un aislamiento. Estoy convencido que lo haría, pero estoy convencido que lo pasaría fatal. Ajá. ¿Y algún lugar? ¿Estás pensando así a bote pronto? ¿Qué lugar podría ser ese aislamiento? Claro, esa es otra. Que no creo que Iker te deje elegir. Donde toca, toca. Pues fíjate, me gustaría que fuese algún tipo de casa donde hubiese habitado alguien, una casa con historia. Tipo Amityville o así. Bueno, eso sería terrorífico. Ahora, estoy convencido que lo pasaría muy mal porque soy una persona muy sugestionable. Claro, ese es el problema de los aislamientos. Yo te puedo decir por experiencia que la clave de los aislamientos es un poco controlar esa mente, ¿no? Es un poco un reto, un desafío a tu mente para guardar la compostura, porque el más escéptico, crítico con estos temas, o incluso incrédulo, en un lugar cargado históricamente con alguna tragedia, con algún tipo de suceso extraño, eso pesa mucho y hay que saber llevarlo en tu mente, ¿no? Y te lo digo por experiencia. Sé que lo que dices no vas desencaminado. Tengo la inmensa suerte de que no me pueden poner a hacer aislamiento porque si no, a ver quién controla las cámaras. De momento me libro. Bueno, nunca sabes, ¿eh? No des ideas. Mira, ya está. Yo creo que más que sería como tú, vamos. Empezaría a ponérseme los huevos aquí de corbata y lo pasaría mal. Bueno, vamos a seguir con la última de las video preguntas. Sí que te quería avisar del tío este raro que nos acaba de mandar, ¿vale? Para que no te pegues un susto tampoco. Sí que es cierto que es una pregunta bastante críptica. Entonces, bueno, para que vayas preparado. Vale, ya te digo, es un tío un poco raro. Ahí ya nos comentarás a ver qué te parece. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, amigo? Tenemos una pregunta críptica para ti. No sé qué te habrán preguntado o no, pero Luis me ha pedido una pregunta buena, así que la mía es críptica. Mis parámetros son Londres, 2007, Sing Along y Sonrisas y Lágrimas. No sé qué te viene a la mente. Un abrazo fuerte. Besos. No entendemos nada. Por eso te avisaba. Así que puedes contestar lo que quieras. Esto sí que es una pregunta traición. Así, ¿eh? No sé si contarla. Bueno, la tengo que contar. Porque... Bueno, puedes contar lo que quieras. Solo Nacho sabe la respuesta. He dicho que sí. Cuando he dicho que sí a estar con vosotros, vas aquí a calzón quitado. Este es mi Pablo. Yo viví en Londres 2 años largos y que es donde conocí a mi mujer, pero un año estuve, bueno, no tenía pareja y estuve soltero allí y Londres es una ciudad que si la vives intensamente pues es infinita, ¿no? Es de mis ciudades favoritas en el mundo, de hecho, yo adoro Londres y me dio mucha pena irme de Londres, ¿no? Pero una de las cosas que hacía, como estaba soltero y me gustaba mucho el cine, pues me hice socio de un cine que hay cerca de Chinatown, y cerca de Leicester Square también. Y este cine, pues es como un cineclub, ¿no? Entonces tiene una programación muy extraña de películas clásicas. Y una de las cosas que hacen todos los meses es poner Sonrisas y Lágrimas y la versión Sing Along, que significa que tú vas allí
te ponen todas las canciones con subtítulos y todo el cine, es un cine no muy grande, pero bueno, pues igual hay 200 personas, todos cantamos las canciones de Sonrisas y Lágrimas. Qué bueno. Y era una cita mensual ineludible. Y de hecho es una de mis películas favoritas y me sé todas las canciones en español, en inglés. La he visto sin exagerar más de 100 veces. He visto el musical en Londres también, o sea que es... Pero bueno, no es que cante bien, pero eso me encantaba, ¿no? Bueno, Menudo dato, vamos, dato inconfesable casi Enrique, el de Pablo misterio Fuente. ha sido aclarado. Claro, esto son de las cosas que bajan puntos. ¿Te gustan Sonrisas y Lágrimas? Bueno, Pues, hay gente más rara, ¿eh? O no, al contrario, igual sube se puntos. demuestra que eres un ser humano, que no eres un extraterrestre. Ni un robot. pues, De todas maneras, mira, hilando también con digamos, esta pregunta un tanto jocosa aquí del amigo Nacho, aquí hay en Twitter hay una tal María Elena Fuente, que no sé si es familia tuya por el apellido, no. que preguntaba que tú que eres tan serio, ¿te has visto en alguna situación absurda que te haya dado un ataque de risa? Sí. Sí. Bueno, recuerdo una terrible de uno de mis mejores amigos que yo creo que nunca nos lo ha perdonado. En su boda, en el momento de aceptas a tu esposa en matrimonio, Sí. porque el cura que estaba oficiando en la ceremonia, no sé si os acordáis de una película ¿cuál era la película? Yo creo que era La princesa prometida, creo que es que hay un cura Sí. que hablaba como gangoso en matrimonio. Y ese cura hablaba, bueno, pues tenía ese problema exactamente igual, ¿no? Y entonces yo, junto con otros, éramos los testigos y estábamos ahí en primera línea. Y entonces a mí me salió, yo tengo una mente muy absurda, o sea, a mí me vienen flasazos y los suelto, ¿no? Pero flasazos que pueden ser de cosas de hace 25 años. Uh-huh. Y entonces se me ocurrió decir, en matrimonio, y me puse a imitar al cura de la película, y entonces se produjo el típico ataque de risa del grupo, que éramos 3 o 4, pero que no pudimos parar, y de esa risa que se va haciendo cada vez más incontrolable, alta. Bueno, pararon la ceremonia y mi amigo nos echó esa mirada de rayo láser de... La que me estáis liando, ¿no? Y Oda. Y nos tuvimos que salir porque no podíamos parar. Entonces, Nacho, amigo, te he pedido perdón miles de veces. No es Nacho Sevilla, es otro Nacho. Ah, por eso digo, solo faltaría que eso era la boda de Nacho. No, pero tremendo. Qué bueno, Bueno, vamos a cambiar, vamos a pasar un poquito a las fotos más íntimas de Pablo. La que nos has mandado tú. No te asustes. La que tú nos has mandado. Que eso suena fatal. Personales, de las que tú... Entonces son fotos que significan algo para mí. Vamos a pasarlo. Bueno, esto ya creo que nos lo has explicado antes. Bueno, esa de Trust No One, que es como empezaba cada capítulo de Expediente X. Eso es. No tengo ningún tatuaje, pero si me tuviese que hacer uno, y mi mujer lo sabe, sí, me haría este. No confíes en nadie. Vamos al siguiente. Aquí tenemos. Eso sí. Mira, lo que antes comentabais, de verano azul. Bueno, me había adelantado. Pablo es que yo soy trabajado en verano azul. Aquí estamos con el gran Antonio Ferrandis, Chanquete, pero Antonio Ferrandis, que tuvo una carrera cinematográfica muy extensa y de hecho fue actor en la primera película que ganó un Oscar en España, Volver a empezar, de Garci. Eso es. ¿Y tú quién eres de ahí? ¿Quién es el mozalbete Pablo Fuente ahí? Yo estoy a la derecha de esa imagen. Sí. O sea, está mi hermano pequeño, que es el rubito que está a la derecha del todo. Sí. Claro, no sé si esto se ve al revés o no, porque hay veces que sabéis que se ven. Nosotros lo estamos viendo, a la derecha del todo está el chico rubio. Exactamente. El Rubiales, sí. Sí, pues ese es mi hermano pequeño, Alejandro, y yo soy justo el que está a su izquierda, que está a la derecha de Chanquete. Vale. Que además estoy mirando como a otros sitios. Sí, no lo veo bien desde aquí porque la veo muy pequeñita la foto.
Pero claro, fue un sueño, imaginaros, esto era en medio del rodaje de Verano Azul, o sea, cuando todavía no había muerto Chanquete. Fíjate. Entonces, en la serie. Ajá. Entonces mi abuelo nos llevó a Nerja y fuimos a comer con él y nos firmó un autógrafo que todavía lo guardo. Y para mí, uno de los grandes shocks de mi infancia fue cuando Chanquete muere en la serie, porque bueno, pues tú vivías, o sea, tú no entendías dónde era la figura del actor y dónde era la figura de la persona, ¿no? Claro. Y entonces yo no sé lo que pude llorar y mi abuelo me decía, no, pero que sigue vivo. Que es mentira, ¿no? Que sigue vivo. Y de hecho luego le volví a ver porque era vecino nuestro en Madrid y me quedé más calmado, pero fue tremendo, fue tremendo. Qué grande, qué grande. Bueno, ahí todavía más pequeño, ¿no? Ahí. Mira, ¿os acordáis que os contaba los veranos en Gandía? Sí. Pues aquí yo debía tener 3 años o algo así. Era rubio, ¿no? También, muy rubiales. Sí, yo era Luego se rubio, echó a sí. perder. Luego, sí, luego ya me volví este engendro feo que soy ahora, pero era un chaval apuesto y rubiales. Y sin gafas, que nunca, ¿eh? Que no naciste con gafas, como dicen algunos por ahí. Sí. Y de hecho, mi sueño era que mis padres me llevasen a las camas elásticas. Yo era un cabra loca. Y entonces estaba todo el día dando... Mi hobby era estar ahí. Uh-huh. Y luego pasó una cosa que no se me han dado ninguna foto de eso, que la gente no lo sabe, pero luego me quedé cojo 5 años. Justo fue después de esa foto que veis ahí. Muy poco. ¿Alguna caída igual? No, tuve un síndrome bastante extraño. Ah, vaya. El síndrome de Pertes. Uh-huh. Y entonces el riego el flujo sanguíneo te deja de regar en la cabeza del fémur, en la pierna. Sí. Y entonces algo que debe ser así, pues se empieza a separar, ¿no? Uh-huh. Y entonces no puedes andar. Y entonces me quedé cojo y estuve 5 años en ese tratamiento. Era hace muchos años, que todavía era una enfermedad muy desconocida y que no se trataba, porque ahora incluso hay algunas que se pueden operar, pero en aquel entonces no. Y entonces estuve en una silla de ruedas y luego con el aparato muy, muy parecido al que llevaba Forrest Gump. Sí. Toda la pierna llena de hierros. Fíjate. Bueno, yo era una cabra loca y luego pues como que el destino me obligó a estar parado una temporada larga. Bueno, y luego acabaste haciendo Iron Man, ¿eh? Cosas del destino. Sí, eso es. Y luego mira, ¿sabéis? Esto es una... A mí me encanta la música, es una de mis grandes pasiones la música. Toco la guitarra fatal, la porreo, pero me encanta la guitarra y me encanta el piano y no sé tocar ninguna de las dos cosas, pero bueno, la porreo un poco, ¿no? Y esto es en los jardines de Sabatini, detrás del Palacio Real, en Madrid. Sí. Y esto era pues un grupo de jóvenes que yo no conocía en absoluto, pero cuando vi una guitarra allí que me fui. Entonces, creo que es como 2 veces mi cuerpo, ¿no? Haces la tuna ahí. Pero sí, pero era un chaval bastante extrovertido y digo, oye, yo quiero tocar eso. Qué bueno. Tengo muy, muy buenos recuerdos de ese parque. Ahí mi abuelo vivía justo enfrente del Palacio Real, mis abuelos, y he pasado muchas horas en ese parque. Y fíjate, esta foto os contaba que yo era un cabra loca. No sé si os fijáis cómo tengo las piernas llenas de heridas. De moratones, ¿no? Tengo 36 brechas en la cabeza. Uy, barbaridad. Sí. 36 brechas que me he hecho cuando era pequeño, era un cabra loca. Y además siempre liaba alguna, ¿no? Yo le rompí la pierna a mi hermano metiéndole dentro de un tanque de los Hyperman y empujándole. No sabía que la otra pierna estaba fuera, entonces se la partí. ¿Qué pieza? Me clavé, bueno, a mi hermana le empujé una vez y se cayó por un barranco y se clavó el freno de la bici y le arrancó toda la boca. O sea, siempre estaba liando alguna. Ya veo, ya. O sea que ese momento que tuviste estar en silla de ruedas, vamos, sería, ¿no? Pero la liaba también, ¿eh? Fíjate Sí. que mis padres me aseguraron, era un aparato ortopédico caro,
y contrataron una compañía de seguros porque lo partí tantas veces, porque yo me acuerdo perfectamente que yo iba al colegio en mi silla de ruedas y entonces se helaba, era cuando los inviernos en Madrid eran más duros que ahora, y entonces se helaban, los campos de fútbol se helaban. Entonces yo me salía de la silla y me ponía como a patinar. Claro, imagínate las que liaba, hasta que mi madre dijo, oye, hay que asegurarle el aparato a este niño porque nos lleva a la ruina. Totalmente. Madre Qué mía. bueno, qué bueno. No, No sé si queda alguna más por ahí. Nada. Hasta aquí tenemos la sección. ¿Te queda alguna pregunta por ahí, Enrique? Pues no, todas las preguntas son un poco en la línea de lo que ya hemos ido hablando. He preguntado por experiencias extrañas o paranormales o algo de tu vida. Pero bueno, yo creo que con lo que has contado de la Patagonia, lo que has Y contado... Enrique, lo siento, Sí, dime. que no doy mucho juego con esas. Vale. No. Pero claro, como hemos propuesto a la gente que íbamos a hablar de misterio contigo y no del coronavirus, pues Sí. claro, la gente pues pregunta por eso. Pero bueno, nos has contado anécdotas muy interesantes, la de la Patagonia, la de Marilyn Rosner, también. Por eso te digo, no. Y la de Javi Pérez Campos, que él estaba Eso es, conmigo. en Sigüenza. Bueno. Oh, ya es bastante. Año pasado, que ha pasado Cuando un año consigamos nada más. convencer a Eso Javi es. Pérez Campos para que venga al programa, también nos tiene que contar su versión de ese avistamiento. De los hechos. Eso es. Por supuesto que sí. Qué bueno. Pues mira, pues con la tontería, como se suele decir, ya llevamos 2 horas ya de cháchara. Aquí, Pablo. Pues Así se han pasado que... volando. Por eso. Yo creo que hemos conseguido, Luis, hacer ver a la gente que vea el otro Pablo, no el Pablo virólogo, vamos a No decirlo el así, Pablo entre serio, comillas. el Pablo persona. No digas eso, que me meten en un lío. Sí, no. Pero eso ha sido cosa mía, nada. Así que nada, Pablo, agradecerte infinitamente que hayas Gracias aceptado a aquí. vosotros por tenerme, ha sido un gustazo y bueno, oye, que os siga yendo bien, que os lo sigáis pasando bien, que es de lo que se trata al final. Sí, al final, como te decía al principio y siempre digo, esto es un experimento que, bueno, nos liamos un poco la manta Luis y yo y hasta donde lleguemos y hasta que nos cansemos, ¿no? Pues se canse y ya no nos vea. Que muchas veces es la excusa para llamar a los amigos y charlar entre nosotros. Pues oye, muchísima excusa. Oye, Pablo, por tío, eso, que por eso muchísimas gracias, que se te quiere un huevo, tío. Y Por nada, que espero que ya dentro de poco pues podamos juntarnos, te pueda dar un abrazote fuerte y podremos ver cómo la sigues liando parda. Ojalá. Pablo, tío, Que así sea. muchísimas fuerte gracias, abrazo. Nos Muy bien, vemos, fuerte tío. abrazo, Pablo. Hasta luego. Gracias. Venga, fuerte abrazo.